Muy, muy buenas tardes para toda la gente que están ya conectados a través de nuestro canal de YouTube. Ya estamos en vivo desde el estadio del Sport San Nicolás, centro mismo de la ciudad de Iribucuá. Ya estamos en vivo, en directo. Ya en minutos arranca el compromiso entre el Sport San Nicolás y el Sportivo Iribucuá, el equipo que está formando parte de este campeonato por primera vez. El equipo que fue conformada prácticamente hace meses atrás. Entonces, en la tarde de hoy va a tener la oportunidad de debutar en el campeonato año 2025 de la Liga Deportiva de Iribucuá. Y bueno, ya estamos presto y listo con los compañeros. Ya enseguida el saludo de Blas Antonio Jiménez, el saludo de Ariel Acuña. Ya está con las imágenes Eddie. Todas las imágenes vamos a estar viviendo de la categoría de honor, categoría primera, entre el Sport San Nicolás y el Sportivo Iribucuá. Bueno, nosotros nos anticipamos para poder ir agradeciendo porque estamos haciendo este trabajo gracias a nuestros auspiciantes. Estamos hablando de Dulce y Salado El Vato, al amigo Sebastián Cardoso. Muchísimas gracias. Está formando parte de esta transmisión. Entonces, muchísimas gracias al amigo Sebastián Cardoso. Dulce y Salado El Vato forma parte de esta cobertura. Después agradecemos también a Novedades Robinson, como siempre también al amigo Edison Miranda formando parte de esta cobertura, una transmisión más de Pulse Sport más también. Muchas gracias en este caso, al amigo Edison Miranda, a Novedades Robinson, que está formando parte también de esta transmisión. Muchísimas gracias, te aguardamos con todas las novedades en el centro mismo de la ciudad de Iribucuá. También vamos agradeciendo, por supuesto, a Casa Alex, como siempre al amigo Alcides Mareco, muchísimas gracias. Casa Alex, formando parte de esta transmisión, y como en muchas otras nos acompaña Casa Alex en el centro mismo de la ciudad de Iribucuá. Te aguardamos con todos los materiales para la construcción de su obra. Contacto al 0984-265-439, Casa Alex. También vamos agradeciendo a TV Cable, servicio de internet, TV Cable Digital, contacto al 0983-485-833. Estamos en toda la zona de Iribucuá y Yacecañí. TV Cable, servicio de internet, TV Cable Digital, 0983-485-833. También está con nosotros como presentador exclusivo de los partidos. Y por supuesto, también Fran Sport, indumentaria deportiva. Fran Sport ya está con nosotros también para este campeonato. Muchísimas gracias al amigo Francisco, propietario de Fran Sport, quien está diciendo sí para acompañar las coberturas de Pulse Sport más. Y bueno, ya están presentando esta transmisión. Y bueno, yo voy pasando el saludo a Ariel Acuña, quien ya está listo también. En el fondo ya se escucha el ruido de la batucada. Esto va a ser un partido bastante entretenido, tanto fuera como también dentro del campo de juego. Muy buenas tardes, Ariel Acuña. Muy buenas tardes, Pabli. Un saludo especial para toda la gente que ya está prendida a través de YouTube. Sí, señor, Pulse por más, en todas las plataformas digitales también, donde puedes escuchar a través también de la radio. Sí, señor, entra directo al enlace para que puedas escuchar también directo desde la radio. Bueno, un domingo más. El domingo pasado se inauguró la Liga Deportiva de Iribucuá y ya el conjunto de Guarenta jugó su primer partido. De hecho, fue el único equipo que jugó contra el Sport Unido ese domingo. Y hoy el resto de los 12 equipos que están ya jugando, y ya jugaron por sobre todo la categoría juvenil y en instantes la categoría primera. Así que hoy estamos acá en la cancha del Sport San Nicolás, que debuta con otro equipo, más que debutante realmente, es el conjunto del Sportivo Iribucuá, que hoy oficialmente dará su primera participación en la Liga Deportiva de Iribucuá. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Promesas de un buen partido, por sobre todo ambos son vecinos, y también las incorporaciones que trajo, por sobre todo el conjunto del Deportivo Iribucuá, que causa curiosidad, por sobre todo vamos a ver el desempeño del equipo el día de hoy. Así que bueno, ya en espera, estamos viendo acá afuera que ya están haciendo el calentamiento previo
ambos equipos. Ya, bueno, tengo entendido a las 17 va a arrancar oficialmente el partido, así que me imagino que en minutos ya estarán ingresando los equipos, aunque, bueno, recién son las 16:36. Falta todavía un montón para que inicie el compromiso. También nosotros acá nos estamos acomodando. El compañero Blas Antonio está ya ahí estimando detalles con el tema de la planilla también de ambos equipos para de por sí hacerle llegar la mejor transmisión. Y vamos a ver algunos jugadores conocidos, capaz muchos desconocidos hoy. Bueno, conocidos en la parte, los jugadores del conjunto de San Nicolás, ¿verdad? Algunos y otros que también estarán debutando oficialmente en la Liga Deportiva Uruguay. Y lo que esperamos de también el conjunto del Deportivo Uruguay, ¿verdad? Los jugadores, quiénes serán los jugadores de la categoría primera, qué tal el desempeño del equipo en sí. Así que hay una gran expectativa por este partido, justo el primer partido. Ya les toca jugar ahí entre ellos los equipos vecinos. Así que bueno, ya en instantes entonces esperamos ambos equipos. Muchas gracias a toda la gente que ya está prendida. Le agradecemos también a las casas que auspician oficialmente esta transmisión. Hoy, bueno, vinimos acá en la cancha del Club Sport San Nicolás, Poli. Bien, voy repasando los resultados. Voy a ir repasando los resultados de la categoría Sub-20 que se está jugando el día de la fecha. El día de ayer se jugó el partido entre el Sport San Isidro y el equipo de Nueva Estrella, el Club Nueva Estrella. El resultado final fue de 2-1 a favor del equipo del Sport San Isidro. Se jugó en la cancha entonces del Sport. No manejo bien. El localía, ¿quién tuvo? Vamos a averiguar un poco acá. La localía tuvo el equipo de Nueva Estrella. Sí, señor. Nueva Estrella ganó en la categoría principal, categoría de honor, ganó por 2-1. Categoría juvenil, o sub-20, mejor dicho. Como así está homologado, entonces vamos a llamar categoría sub-20. Perdió el equipo local por 2-1 también. 2-1 ambos resultados, uno a favor de San Isidro, categoría sub-20, y uno a favor del equipo de Nueva Estrella, equipo local. Entonces ya sumó sus primeros puntos en la categoría principal. El día de ayer se jugó este único partido. El día de hoy, ya culminado, el Sport Santa Isabel cayó ante 2 de Mayo. Este partido se jugó por la interserial. Uno es de la Serie A y el otro es de la Serie B. Entonces lo llevó el equipo de 2 de Mayo. Este integrante de la Serie B ganó por 2-0, categoría sub-20. El otro partido ya culminado, por supuesto, en este escenario deportivo. El Sport San Nicolás igualó 0-0 con el Sportivo Urubucoa. 0-0 entonces culminó el partido en este escenario deportivo, categoría sub-20. El otro partido ya culminado también, el Sport Ubuponá, que está jugando de local, ganó por 1-0 al Sport Cerro Verde. El Sport Ubuponá ganó 1-0, entonces la mínima diferencia. Este partido se está jugando en primera línea, Urubucoa, entre Ubuponá y Cerro Verde. Ya en minutos también arranca la categoría principal, categoría de honor. Uno de los equipos que más refuerzos tiene es el equipo del Sport Ubuponá. Veremos también en qué termina. Después, el otro compromiso, lo que está faltando es del partido entre Unión Agrícola y Nacional, que ya culminó también. Se está esperando resultado nada más. Como bien sabemos, problema de señal en la zona de Agrícola, entonces por ese motivo no estamos teniendo todavía el resultado, mejor dicho, de la categoría sub-20. Ahí estamos entonces. También el resultado de San Juan. Vamos a consultar un poco el resultado entre San Juan y el equipo de 3 de febrero, que ya culminó también, me imagino. Entonces, ya vamos a pasar enseguida a estos resultados.
Y bueno, aquí ya estamos viendo dentro del escenario deportivo ya los jugadores del Sportivo Gribucuá sacándose la foto correspondiente, por supuesto, ahí con el fotógrafo oficial del Club de Sport San Nicolás. Está haciendo el trabajo de registrar este momento donde el Sportivo Gribucuá va a estar debutando en este campeonato. El equipo nuevo, el club nuevo que está integrado por varios jugadores extranjeros. Vale mencionar que este equipo tiene varios jugadores extranjeros, si no me equivoco, 8 jugadores habilitados de nacionalidad argentina y también de nacionalidad colombiana. Entonces vamos a estar viendo cuántos titulares extranjeros forman parte en la tarde de hoy. Y bueno, todavía no estamos viendo el equipo del Sport San Nicolás, el equipo local, que seguramente va a estar ingresando ya en minutos también, Ariel. Sí, señor, ahora sí ya ingresó el conjunto local. Ahí está con la batucada correspondiente también. Se preparó con todo para el debut. Ahí la cámara también puede enfocar al equipo local que ya va ingresando. Sí, señor, ya lo decíamos. Ahí está, ambos equipos. Hay una expectativa, vamos a ver qué tal realmente. Vamos a ver qué tal. Hay muchos jugadores desconocidos para nosotros que con poca participación, bueno, referente en la liga de Gribucuá, así que estaremos viendo toda la transmisión en instantes ya con la planilla oficial de ambos equipos. Así que bueno, algunos extranjeros, por sobre todo del conjunto de Sportivo Gribucuá, ya podemos ver, bueno, creo que todos van a debutar el día de hoy, todos los refuerzos extranjeros que trajo el conjunto del Sportivo Gribucuá. Así que bueno, ahí está el recibimiento del equipo de San Nicolás, que ya está en la calle también. Ahí linda casaca del conjunto de San Nicolás. Vamos a ver quiénes son los titulares. Veo que tiene poca opción el banco. Realmente 2-3 por ahí el conjunto de San Nicolás y también 3 o 4 del Sportivo Gribucuá. Opciones en el banco, poco de cambio también entonces desde el banco de ambos equipos. Así que bueno, ahí está, expectativa grande. Ya en instantes ya se dará en inicio este gran partido el día de hoy y lo podrás ver, sí señor, acá de directo desde la pantalla de Pulse Sport Más, directo de YouTube. También si quieres escucharlo por la radio sin problema, sí señor, Pulse Sport Radio. Puedes encontrarlo en todas las plataformas digitales. Ahí te puedes encontrar los enlaces directos en la página oficial también de Facebook. La transmisión en esta Liga Deportiva de Gribucuá que está iniciando con todo y con una muy pero muy buena expectativa. Se ve que va a ser muy competitivo realmente este año, donde recordemos el actual campeón es el conjunto del Sportivo Arendá, que ya debutó el domingo pasado y con goleada. Sí señor, dejó una muy pero muy buena imagen el conjunto de Arendá, que hoy quedó libre y estará jugando otra vez el próximo domingo. Así que bueno, ya va a iniciar, ¿eh? Se espera a los árbitros. Ambos equipos ya están ansiosos. Ambos equipos ya ansiosos de jugar el compromiso. Así que bueno, vamos a ver el arquero conocido, Benítez, ahí el conjunto de San Nicolás. Los centrales que conocemos de memoria, Fernández y Lomakis. Y después ya sí, uno empieza a ver el mediocampista Escobar, que es conocido también, y después Sanabria. Después ya los delanteros prácticamente desconocidos los nombres. Capaz uno el lateral izquierdo, algunos que son locales del 11 también estoy viendo allá. Enseguida con la planilla, pero de los conocidos hay como la mitad del conjunto de San Nicolás. Y mientras miramos al Sportivo Gribucuá, prácticamente son caras desconocidas. Ni uno jugador que ya militó acá en la liga. Así que en instantes vamos a conocer también sus nombres. Así que para que también vayamos a ir conociendo hoy con la camiseta alternativa del conjunto del Sportivo Gribucuá,
porque recordemos que tiene una casaca muy parecida al conjunto de San Nicolás. La diferencia sería el color celeste que lleva el conjunto del Sportivo Irucua. Así que bueno, ya en instantes el amigo Blas Antonio también con la planilla. Y bueno, y en la espera de los árbitros que ahora ya van a ingresar en el campo de juego, Paulino. Sí, señor, ya en minutos el amigo Blas Antonio Jiménez para el relato de este compromiso. Nosotros aprovechamos también para invitar a la gente a que puedan suscribirse en el canal. Ya en los próximos partidos del campeonato vamos a estar haciendo por nuestro canal de YouTube. Muchísima dificultad, Ariel, en el Facebook ahora para la transmisión, además de que a partir de este mes, el próximo mes, ya estarán eliminando las transmisiones en vivo después de los 30 días. Prácticamente entonces todos los archivos vamos a estar perdiendo en Facebook, entonces ya migramos prácticamente al canal de YouTube para que estos videos son documentos y también historia, entonces debemos de dejar guardado allí los trabajos realizados por Pulse Sport Más también, entonces por ese motivo estamos haciendo ya por esta red social que es YouTube. Y bueno, nosotros pasamos el saludo ya en segundos prácticamente a Blas Antonio Jiménez, quien ya tiene la planilla en mano, ya está listo. Esto ya va a arrancar, señoras y señores. El horario era de 17 horas, pero se ve que va a iniciar un poquito antes para prever realmente que de repente oscurezca, ¿verdad? Creo que a las 6:45 ya empieza a oscurecer en esta época. Sí, el día está siendo más corto. Más corto. Sí, entramos ya en otoño, así que bueno, es algo normal. Creo que bueno, a las 6:50 por ahí más o menos ya va empezando a oscurecer prácticamente. Así que bueno, ya ahí están los capitanes. Fernández, el buen central, y el otro sería Yanistén. También vamos a pasar el nombre del capitán del conjunto de Sportivo Irucua, Paulino. Bueno, muchísimas gracias a Fran Sport, está presentando este partido. Agradecemos también a TV Cable Digital Multimedia, muchas gracias también. Cubrimos toda la zona de Irucua y Secañí. Agradecemos a Casa Alex, también formando parte de esta cobertura. Vamos agradeciendo también a Novedades Robinson, amigo Edison Miranda, como siempre dando su respaldo a la cobertura de Pulse Sport Más. Muchísimas gracias. Agradecemos por último a Dulce y Salado El Vato, por supuesto también a la dirigencia de ambos clubes, tanto a la dirigencia del Sportivo Irucua como a la dirigencia del Sport San Nicolás. Y bueno, ya está listo Blas Antonio Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paulino, cordial saludo a los demás compañeros, aquí a punto de arrancar, señoras y señores, ya autoriza el árbitro, mueve la pelota, Sportivo Irucua aquí, fecha número 1, Campeonato Liga Deportiva Irucua de Fútbol en marcha, señores, aquí el representativo del Sport San Nicolás que recibe a su similar del Sportivo Irucua que se estrena en este campeonato. Señoras y señores, los primeros movimientos. Este es Sanabria. Sanabria juega con Cabrera. Este es, atención, la carga del equipo del Sport San Nicolás. Aquí la primera carga oportuna del cruce defensiva y es momento de conocer la formación del equipo local, cómo sale a la cancha, cómo juega el equipo de Marildo Zárate, el elenco local del Sport San Nicolás en la voz de Ariel Acuña. Vamos con el arquero que es Daniel Benítez, después está el 2, Hugo Sanabria, el 5, Rodi Lomaquis, el 11, Miguel Cabrera, el 6, Delis Fernández, el 16, Augusto Sanabria, el 17, Richard Escobar, el 8, Cristian Fonseca, el 10, Cristian Ortiz, el 7, Sergio Cubilla y el 19, Ronaldo Pavón. Perfecto, muy amable Ariel Acuña. Aquí sale el elenco del Sportivo Irucua que juega con su casaca alternativa. Atención, Sánchez que presiona. Sánchez, el colombiano que aparece como atacante, como punta en el conjunto del equipo el representativo visitante es el equipo de Irucua. Entonces aquí intenta la salida, habrá salida, sí señor, habrá salida para el equipo de Sport San Nicolás y es momento también de conocer el equipo de José Escobar, cómo sale o cómo está jugando en este caso el equipo del Sportivo Irucua en la voz de Ariel Acuña. Sí señor, el arquero es Jonathan, dispuesta el 15, Germán Armoa al 13, Jair Núñez, el 4, Leandro Zárate, el 6, Lautaro Acuña, el 5, Mauricio Muñoz, el 17, Jair García, el 10, Iván Leonardo Ruiz, el 11, Mario Caicedo, el 9, Maximiliano Gaime, dice acá el capitán, y el 7 que es Jair
Ahí está Sánchez. Ahí está el onceavo titular del DT José Escobar. Sánchez para Caicedo, peligro de gol, avanza Iribucuá. Este es Caicedo, ya estaba anulada la acción. Por supuesto, posición de adelanto. Habrá salida, corresponde para el representativo del Sport San Nicolás. Sí, señor, ahí está el primer ataque, la primera llegada. Grandote Sánchez, ya le reconocemos ahora al 9 del conjunto, al 11 mejor dicho, del conjunto del Sportivo Uribucuá. Los primeros minutos de este partido. El partido está 0-0, el marcador en blanco. Este es el arranque de la fecha 1. En este caso es la continuidad, mi querido Ariel, porque este ya arrancó ayer. Sí, señor, ayer, donde el conjunto de Nueva Estrella, que ya le enfrentó el Sport San Isidro. Y es importante también mencionar que no solamente ayer, sino más bien el fin de semana pasado arrancó esto, mi querido El Ariel. fin de semana pasado, donde hubo el primer partido, el partido oficial inaugural, donde jugó el conjunto, el campeón actual, el conjunto del Deportivo Garantá, que le ganó al conjunto del Sport Unido. Ellos están libres el día de hoy y el resto de los equipos están jugando, los dos equipos en la fecha, Blas Antonio. Los jueces, ¿quiénes son, Ariel Acuña, en este partido? Sí, señor, el árbitro principal es Alberto Aguilar, y después está la línea 1, que es Matías Carrillo, y línea 2, que es Majim Saucedo. Perfecto, muy amable. Habrá salida para el representativo de Sportivo Uribucuá, que ya sale. Este es Jair Núñez, levanta la pelota. Aquí queda para el capitán, es Jaime. Adelanta el esférico, avanza hacia el costado derecho. El equipo de Uribucuá, aquí sale Sanabria en la marca. Sanabria se apoya, otra vez la devolución para Augusto Sanabria. Intenta la salida, pero ya pierde ante la presión del elenco del representativo de Uribucuá. Pelota que filtra, atención con esta carga porque va con todo el elenco visitante. A ver qué pasó ya. ¿Hubo mano allí? No, salió ya el balón. Perfecto, ya salió entonces el esférico. Habrá salida para... Fuera de juego. Sí, lo fuera de cierto, lo juego. concreto que va a ser salida para San Nicolás. Sí, señor, ahí está el árbitro, cobró fuera de juego. Bueno, los primeros minutos hay más intención en atacar el conjunto del Sportivo Uribucuá, que está dejando mejor sensación al inicio del partido. Aquí intenta Augusto Sanabria, sobra el balón, queda para Escobar. Este es el representativo de Uribucuá, que ya recupera otra vez con la presión alta. Me parece a mí que sale mucho más a atacar el equipo de Uribucuá. Avanza, atención con este remate. Travesaño. Otra vez va insistiendo el Sportivo Uribucuá, que tuvo la más clara del partido, Ariel Acuña. Sí, señor. Lo dejaron patear, pero es muy bien. Me gustó el 5. Que salió, dejó 2 en la marca y le dejaron espacio y hizo un gran remate. Benítez quedó mirando el balón y el palo, ahí, el tubo que sonó ahí, pero bueno, no entró el balón, ya lo decíamos, está buscando en este inicio del compromiso el conjunto del Sportivo Uribucuá. Arrancó mejor el Sportivo Uribucuá este partido, aquí presiona Caicedo, saca como puede Cabrera, pelota que sobra el balón ahí, justamente para Jair que intenta bajar, Jair Sánchez. Hay acá, a ver, 3 Jair, mi querido Ariel Acuña. Jair Núñez, casaca 13. La 17 es Jair García. Y la 7 es Jair Sánchez. Los 3 colombianos, o sea, se les puede distinguir bien por el color de piel también. Y hasta ahora de los 3 Jair me está gustando más el mediocampista. Creo que es, Núñez, el 13. Que se ve que tiene una muy buena técnica, es lo más chiquitito, podemos decir, entre los 3, pero está dejando buenas sensaciones el jugador del conjunto del Sportivo Uribucuá. Iván Leonardo Ruiz, casaca 10, se prepara para este tiro libre. Tiro libre para el representativo visitante, Sportivo Uribucuá. Pelota quieta, viene el centro, pelota arriba, muy pasado. Dejó también esa pelota para que pueda picar y salir afuera. El central de San Nicolás, Rodi Lomakis. Habrá salida para el conjunto local, que le está costando acomodar todavía en el partido, Ariel Acuña. Todavía no se acomodó, poca participación de los mediocampistas y del ataque, ni qué decir, ¿verdad? No llegó todavía el balón al ataque del conjunto de San Nicolás. Saludo cordial a toda la gente que está emprendida en la pantalla de Pulso Sport Más, también a toda la gente que está escuchando a través de Radio Online, donde estamos emitiendo la señal a través de audiovisual
Saludo cordial para todos, gracias por compartir, gracias por formar parte con nosotros. Avanza San Nicolás Escobar que adelanta el esférico. Ahora sí, ya se repone otra vez Jair Núñez. Sale Jair, adelanta para el capitán Jaime. Ahí está Jaime. Pica aquí Jair García, avanza Jair. A ver el centro, busca a Caicedo. Augusto Sanabria estaba atento ahí en la marca, sale para el equipo de San Nicolás, sobra otra vez para Caicedo, avanza Caicedo, deja para el 10, atención, Lepuntín, entra ese esférico aquí, Leandro, el remate fue, sí señor, del número 10, Leandro, digo bien, Ruiz, el remate que no tuvo potencia, Ariel Acuña. Bien, también se ve que tiene técnica el 10 el conjunto de Deportivo Uruguay, no sé si es también colombiano, tiene pinta. Bueno, por su nombre no estamos pudiendo identificar bien. Pero bueno, argentino, ¿verdad? Tiene pinta, sí. Buena técnica también. Así que bueno, está dejando buenas sensaciones hasta el momento. Ojo con esta. Avanza Caicedo, Caicedo para el primero, engancha para su zurda. El remate con la pierna zurda salió ancha. Aquí se salvó de vuelta el Sport San Nicolás. Y ya lo decía, ojo con esta. Y qué bien la paró con su zurda. Sacó al defensor Lomakis ahí enfrente. Y bueno, quiso colocar ahí en la esquinita. Pero bueno, le faltó moldear un poco el remate. No hizo las curvas correspondientes. Pero sí, señor, Cerato ya está avisando que ya quiere su gol el conjunto del Deportivo Uruguay. Esta es la tercera clara de gol que tuvo ya el elenco del representativo del Sportivo Iribucuá. Señoras y señores, en diferentes puntos del país la gente nos está mirando, la gente está observando el partido, así que le vamos a ir también compartiendo, vamos a ir participando, haciendo en este caso también con la audiencia. Vamos a ir leyendo algunos comentarios también de acuerdo a las posibilidades también dentro de este compromiso. Aquí sale el representativo de Iribucuá. Aquí tiene el esférico en su salida. Ahí se muestra el jugador Muñoz, el número 5. Este deja para el 7, es Jair Mauricio. Este es Sánchez. Ya recupera San Nicolás con Cristian Fonseca. Fonseca tiene el esférico. Adelanta para el jugador Cubilla. Atención, avanza San Nicolás, costado derecho el avance. Ahora sí ya se repone la defensa. Deja para su portero. Se queda con la pelota el arquero Jonathan. Prepara la salida para el elenco del Sportivo Sí, Iribucuá. señor. Le mandamos saludos a toda la gente que está viendo la transmisión. Ahí está Claudia Lazarte. Leandro Lazarte es su nombre. Entonces, ahí está Leandro Lazarte. Número 4 dice acá. Acá tu familia está haciendo el aguante. Después está también Ramón Lazarte, dice suerte Chulu. Después está Suerte García, dice Yamila Miranda. Después está saludos desde Argentina viendo el partido con mi amigo Jero, dice. Está Mauro Quiroga. Muchas gracias a toda la gente que está prendida en la transmisión y también la gente de Argentina. Así que bueno, se viene el ataque ahora del conjunto de Uruguay. Muy bien, muchas gracias a la gente que están compartiendo con nosotros. Viene el centro, pelota arriba. ¡Atención! El arquero que ya sufre la falta. Habrá salida para el representativo del Sport San Nicolás. Aquí, en el centro justamente de Leandro Lazarte. Y el arquero estaba atento, señoras y señores. Daniel Benítez que sufre la falta. Sí, señor. Mandamos a toda la gente que puedan suscribir también la página de YouTube. Podrán ver todos los partidos de la Liga Deportiva de Uruguay y también partidos trascendentes acá del departamento de San Pedro. Así que bueno, se viene. Avanza San Nicolás, pero ya el desquite defensivo. Aquí sale el elenco del representativo de Iribucuá, pero queda para Fernández. Este es Derlis Fernández. Augusto Sanabria ahora. Otra vez Fernández. Levanta la pelota. Ahí presiona Jair Sánchez. Recupera Jair. La pelota que queda ahí para el número 5. Pierde el esférico peligrosamente en una zona sensible. Finalmente el balón pegó en el árbitro. Habrá suelta direccionada para el representativo visitante Ariel Acuña. Sí, señor. Ahí está. Bueno, justo tocó el balón también al árbitro que ahora ya entregó el balón al conjunto del Sportivo Uruguay. Aquí sale el número 6. Es Lautaro Acuña. Lautaro juega hacia atrás con Iván Ruiz. Ahí está Iván, levanta el esférico, pelota arriba. Derlis Fernández, el zaguero central, gana en las alturas. Queda aquí para Augusto Sanabria. Ahí está Augusto. Le presionaron. Colabora también Lomakis, sacando a un costado.
Y la pelota que sobra, aquí queda para Jair Mauricio Sánchez. Sánchez con el jugador Muñoz. Tiene la pelota aquí, el número 5 es Mauricio Muñoz. Sale Mauricio. Pelota que queda ahí para el capitán casaca 9 es Jaime. Jaime que adelanta, busca a su compañero. No hubo precisión en el pase. Se mostraba García. Picó el número 17, pero faltó precisión en el pase. Sí, señor, ahí está. Tuvo buena la intención realmente. El pase entre líneas. Está mejor el conjunto deportivo de Uruguay, que se ve que tiene condiciones y tiene una claridad a la hora de atacar. Avanza el número 7, es Jair Mauricio Sánchez. Este es Sánchez, pelota arriba, atención. Resta quitando con golpe de cabeza a la defensa. Otra vez ganó en las alturas Derlis Fernández. Aquí queda para Lazarte. Ahí está Leandro para del Sport San Nicolás. Intenta salir jugando. Ahí le presionan el elenco del Sportivo Iribucuá. A ver, ya salió la pelota. Ahora sí. El árbitro dice que va a ser saque de meta, saque de portería. Corresponde para el elenco del representativo del Sport San Nicolás. Sí, señor. Bueno, San Nicolás que tiene mucho que mejorar. Realmente en el sentido de que no está teniendo el balón para nada. Realmente le está costando un montón el partido. Poca participación de los mediocampistas. Más bien a pelotazos. Jair Sánchez juega hacia atrás. Pelota que queda para el número 6. Es Lautaro Acuña otra vez con Sánchez. Se apoya mucho más atrás para la salida con Lautaro. Este que conecta con Mauricio Muñoz. Gira Muñoz, se escapa de su marcador. Sigue Muñoz, guapo Muñoz. Tiene el esférico, pisa la misma, pero después ya pierde ante la presión alta por parte de Sergio Cubilla. Cubilla juega con Fonseca. Sale Iribucuá ahora. Ahí está teniendo la pelota el número 7. Es el jugador Sergio Cubilla. Sufre la falta Sergio. Habrá tiro libre para San Nicolás. Sí, señor. Mucha gente viendo la transmisión. Directo desde YouTube, desde Argentina. Hacemos el aguante al arquero. Somos la familia. Ahí está el arquero Jonathan. Dice, ahí está Vicky Bravo. Y después está Felicita Roy, dice, familia de Jaime, alentando a Maxi desde Buenos Aires. Mónica Camoglio dice, vamos Jair García, te hacemos el aguante siempre. Vamos Jair García, te amo cielo, dice Paola Miranda. Rosa Brantan dice desde Argentina, haciendo el aguante. Vamos Johnny. Cristiana Roa dice desde Mariló, Buenos Aires, alentando a Leandro Lalo Lazarte, ahí está el 4. Después está Sergio Lazarte, el número 4, Leandro Lazarte. También juega de volante, en esa posición le puede ser más útil, dice el equipo. Vamos, querido sobrino, acá estamos alentando de aguante. Dale Piscu, dice. Ahí está Sergio Lazarte mandando también el apoyo al número 4. Y después está, vamos Mario Caicedo, dice Linda Jennifer Gómez. Mientras vemos que se viene este tiro libre. Cristian Fonseca se perfila para su zurda. Tiro libre para San Nicolás, levanta el esférico, pelota arriba, salva tierra, Jonathan que desvía, queda para Fernanda, atención con este avance, peligro de gol, está gol, gol del Sport San Nicolás, señoras y señores. Varios rebotes dentro del área de la defensa que no pudo sacar. Y aparece Cristian Ortiz. Después también empujó Rodi Lomakis. Creo que ya ese esférico ya pasó la sentencia o la raya de sentencia, digo bien. Y así de esta manera el Sport San Nicolás abre el marcador. Arriba entonces el Sport San Nicolás en este partido. Gana 1-0. Sí, señor. Y prácticamente la primera llegada desde un tiro libre y después el manotazo del arquero y lo aprovechó bastante bien el rebote. Ahí pasó de todo en el área, después el remate y con esto, primera llegada, ya abre el marcador. Es el conjunto de San Nicolás inesperadamente en el partido, Blas Antonio. Aquí el avance ya quedó totalmente anulada a instancia de su asistente 2, Magín Saucedo, el árbitro Aguilar, hace sonar el silbato. Ya se cobra entonces la infracción, en este caso el posición de adelanto, jugada ilícita, habrá salida para el representativo visitante, para el elenco del Sportivo Iribucuá. Levanta la pelota hacia el costado derecho, el avance. Bueno, ya salió el balón, iba a ser salida para Daniel Benítez, el Sport San Nicolás.
de pelota quieta. Es la primera vez que llegó y Sí, mostró señor. que es un equipo contundente, Ariel Acuña. Así mismo, y ahora vamos a ver qué tal la reacción también del conjunto del Deportivo de Irucuá, que bueno, estaba mejor en el partido, hasta ya estaba mereciendo abrir el marcador, y con esto recibe este golpe, y veremos qué tal reacciona, porque en los últimos minutos también bajó un poco la intensidad del conjunto naranja. Aquí intenta otra vez Ortiz, hubo mano, la mano fue del defensor del Sport Iribucuá y aquí va a corresponder peligroso tiro libre para el conjunto local. Y realmente sí, desde una muy buena posición, ahí en la boquilla del área. Vamos a ver qué tal se desempeña. Creo que el 7 ya agarró ahí el balón para el remate de Blas. Perfecto. Cubilla. Cubilla se perfila. Tiro libre peligroso para el elenco de San Nicolás. Sergio Cubilla frente a la pelota. Está también Richard Escobar, que tiene una muy buena zurda. Veremos quién finalmente es el encargado de este tiro libre. Peligroso tiro libre a unos 4 o 5 metros del área mayor. Es decir, 22, 23 metros aproximadamente, digo bien, del arco que defiende Jonathan Salvatierra. Tiro libre para el representativo local. Se preocupa Salvatierra, acomoda la barrera. Son 5. La retaguardia. Ahora sí ya autoriza Aguilar. Va Sergio Cubilla para el remate. Ahí está Cubilla, le pegó. Salvatierra con mucha seguridad se queda con la pelota. Sí, señor. Ahora sí, seguro el arquero del conjunto del Sportivo Irucuá, que rápidamente saca el balón. Este Sanabria pierde la pelota ante la presión de Caicedo. Caicedo juega hacia adelante, ya saca la defensa. Es Miguel Cabrera el que sacaba desde el fondo. Pelota que sobra. Cubilla que desvía, pelotazo largo. Va a quedar para el arquero Jonathan Salvatierra. Va a preparar la salida, ya juega en forma corta. Sale con el lateral izquierdo. Sale aquí Lazarte. Pelota que queda para Sánchez, pero ya pierde la pelota ante Sanabria. Sanabria que adelanta, pelota que deja para el jugador Cubilla. Falta en perjuicio de él. Y la advertencia aquí para el número 13, Jair Núñez. A ver, sí, para el 13 la advertencia. Sí, señor. Amonestación verbal, Ariel Acuña. Sí, señor, el 13 que se fue con todo ahí al balón. Bueno, cobró la falta del árbitro y también la advertencia verbal. El 13 es Jair Núñez que cometió la falta. Habrá tiro libre para el representativo local que gana el partido 1-0. Dentro del círculo central el tiro libre. Bueno, ya juega a 10. Tiene muy buen dominio de balón. Cristian Ortiz es el jugador. Iván Ruiz, digo bien. Adelanta el esférico, costado derecho el avance para Iribucuá. Vamos a ver qué hace. Veremos qué pasa en esta acción. Avanza Iribucuá. Otra vez. Se fue el balón. Sí, se fue el balón. Otra vez digo, de no poder terminar la jugada del representativo visitante. Sí, señor. 20 minutos ya de esta primera etapa. Lo está ganando por 1-0 el conjunto de San Nicolás. Perfecto, ya nos aproximamos a la mitad de esta primera etapa. Señoras, señores, gana el Sport San Nicolás 1-0. El gol fue de Cristian Ortiz. Sí, sí. Ariel Acuña. Y bueno, logró tocar el balón el arquero, pero ya había entrado realmente el buen remate de Ortiz. Bueno, Cabrera que desvía aquí, Armoa con golpe de cabeza, responde en el fondo en el equipo de Iribucuá. Queda para Escobar, avanza para el Sport San Nicolás. Escobar juega con Cubilla, este que se apoya. San Nicolás y el avance. Aparece Cabrera destapado, punta izquierda. Este es Cabrera, ahí está el número 11. Maniobra, sufre la falta. Sin embargo, hubo ya un mano allí. Sí, sí. Mano anterior, eso es lo que se cobra. Sí, señor. Vamos, Leandro Lazarte, dice acá. Está mamá y papá, talentamos desde aquí, dice. Mucha gente en la transmisión. Vamos, Jay García desde Argentina, te amamos, dice. Mamá y hermana, siempre haciendo el aguante, dice. Ahí está Griselda Flores, Sheila Muñoz, somos de Argentina haciendo el aguante al 5. Mauri Muñoz, toda la familia mirándote, dice. Pues te amamos, Maura, dice, mientras vemos que se viene el ataque. Aquí avanza Iribucuá. Queda para Jair es García. Ya pierde la pelota y ya sale San Nicolás. Adelanta y mucho el esférico. No pudo controlar el futbolista Sergio Cubilla. Habrá lateral para el representativo visitante.
Ahí está, Gastón Lemo dice, desde Buenos Aires, Argentina, haciendo la guanta de Leandro Lazarte y en el Sportivo Uruguay. Después está Vicente Paniagua Ruiz, excelente la transmisión, compañero, dice. Está viendo también, ahí está el compañero Vicente Paniagua. Le mandamos también saludos desde acá. Aquí tiene Cubilla la pelota. Cubilla para el representativo albiceleste. Es San Nicolás. Aquí ya la carga ilícita por parte del jugador del Sport San Nicolás en perjuicio del defensor de Iribucuá. Habrá tiro libre para el representativo del Club Sport Iribucuá. En este caso es el Club Esportivo Iribucuá. El nombre oficial justamente de este club es el nuevo club dentro de la Liga Deportiva de Iribucuá, justamente, que fue fundado el 6 de septiembre del año pasado, mi querido Ariel Acuña. Es decir, que todavía no está cumpliendo años. Sí, un nuevo club y realmente está apostando fuerte al campeonato. Bueno, a toda la gente que está viendo, suscríbanse al canal de YouTube también. Ahí está, Impulso Sport Más. Ahí pueden apretar la campanita. Bueno, lateral para el conjunto del Sportivo Uruguay. Ahí está el encargado justamente, es Leandro Lazarte. Lazarte ya juega, pelota queda para Jair Núñez. Sale Núñez, pelota que queda aquí en poder de Ruiz. Este es Iván Leonardo Ruiz. Observa la mejor salida, ahora encuentra con Lazarte. Baja bien el número 4, Leandro Lazarte, carga, pelota arriba, atención. Muy peligrosamente atropellaba también Caicedo. El centro cerrado por parte del jugador Leandro Lazarte queda ya en la mano de Daniel Benítez. Sí, señor. Estuvo buena la intención. Está Caicedo, el grandote que siempre está pendiente en el área del conjunto de San Nicolás. Ahora sí, controla mejor el partido San Nicolás tras encontrar ese gol. Aquí sale Derlis Fernández. Pelota que queda aquí para el jugador. Casaca 17 es Jair García. García que adelanta, Derlis Fernández otra vez. Con golpe de cabeza saca un costado el capitán del conjunto del Sport San Nicolás. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo del Sportivo Iribucuá, que debuta en este campeonato. Y debuta obviamente con esta camiseta alternativa, utilizando esta remera muy linda, también la remera alternativa, Ariel Acuña, del Sportivo Iribucuá. Me gusta el color. Bueno, falta en el ataque. Ahí está, falta el capitán. Está reclamo también Caicedo a su capitán. Bueno, sale ahora el conjunto de San Nicolás. Tiro libre en su salida para el representativo albiverde, digo bien. Acomoda la pelota el capitán Derlis Fernández. Va a cumplir el servicio. Tiro libre en su terreno, todavía corresponde para el conjunto local. Para el representativo del Sport San Nicolás. Fernández, pelotazo largo. Golpe de cabeza de Armoa. Complementa sacando Jair Núñez. Pelota que lucha el número 7. El 9 era Máximo Jaime. Perjuicio. Aquí la falta en perjuicio de Jaime. Habrá tiro libre en el círculo central. Tiro libre es para Iribucuá. Sí, señor, ahí está. Bueno, la falta contra el capitán. Y ahora se viene este tiro libre y el balón al área. Acomoda la pelota Iván Leonardo Ruiz. Mano a la cintura para él. Va a cargar Iribucuá. Pelota quieta, pelota detenida. Por esta vía encontró el tanto de la apertura del representativo local. Ruiz levanta la pelota. Jugada preparada. Viene el centro. Sobra ese esférico. Queda para el número 6. Es Acuña. Centro por abajo. Atento estaba Daniel Benítez. El buen portero. Saca como puede. Aquí con golpe de cabeza responde Armoa. Queda la pelota aquí para el jugador, el 17, García. García que juega. Sale el representativo de Iribucuá, que insiste teniendo el esférico ahora con Lazarte. Queda para García. Lazarte otra vez. Ahí está Lazarte. Hubo falta en la anterior, dice el árbitro. El señor Alberto Aguilar, el juez principal, ya cobra la infracción. Habrá tiro libre para Iribucuá. Sí, señor, ahí está. Bien, en esta sí manejó bien el conjunto de Iribucuá el balón y ganó este ataque. Está reaccionando después del gol recibido el conjunto del Deportivo Iribucuá. En la categoría juvenil igualaron sin goles entre San Nicolás y Iribucuá. Terminó 0-0 el marcador. Categoría juvenil, categoría sub-20.
Arriba la pelota. Lucha Caicedo. Queda para Sánchez. Avanza Iribucuá. Va insistiendo con Jaime. Ahí está Maximiliano. Jaime. Falta. Le empujaron a Jaime. Va a corresponder tiro libre. Especie de córner corto para el representativo del Sportivo Iribucuá. Sí, está. Entre los capitanes. Ahí está. Fernández y Jaime. Bueno, ganó la falta el capitán del conjunto del Deportivo Iribucuá y se viene este tiro libre. Y bueno, tiene jugadores saltotes del Deportivo Iribucuá. Vamos a ver si aprovecha en esta por la vía aérea el conjunto naranja. Bien, para cumplir Iván Ruiz, prácticamente el dueño de la pelota quieta en el Sportivo Iribucuá, por lo menos hasta aquí. El número 10 otra vez frente a la pelota. Él va a cumplir. Ahí está gritando a sus compañeros también para que pueda, obviamente, tomar la mejor ubicación allí dentro del área. Viene el centro, jugada preparada. Bueno, no salió como él pretendía a lo mejor. Y la pelota que ya sobra para Acuña. Ahí está Acuña. Va a levantar Lautaro. Sin embargo, juega en forma corta. Pelota que vuela en los altos. Atención, saca como puede la defensa. El defensor Cabrera. Aquí Lazarte que lucha. Queda para Caicedo. Avanza Caicedo. Avanza Iribucuá. Lomaquis en la marca. Vamos a ver si va a ser córner lateral. Sin embargo, habrá pelota. Corresponde para el representativo visitante que empieza a empujar de vuelta Ariel Acuña. Sí, señor, así mismo ahí está. Realmente no mereció estar en desventaja. Desde un principio lo buscó el conjunto del Sportivo Iribucuá. Y después vino el gol y ahora está buscando el embate del conjunto naranja. Señoras y señores, 1-0 gana San Nicolás, pelota arriba, resta quitando la defensa, a ver, queda otra vez para el equipo visitante, peligro de gol, centro por arriba, atención, saca como puede la defensa, queda otra vez aquí la carga para Muñoz, Muñoz que juega para Caicedo, Derlis Fernández, resta quitando en el fondo para el representativo del Sport San Nicolás. Este es Acuña, el número 6, Lautaro Acuña. Pelota que sobra, otra vez para Lautaro. Pierna zurda, levanta la pelota. Otra vez Derlis Fernández, gana por arriba. Sale aquí San Nicolás. Escobar, no pudo alcanzar a Escobar. Entonces queda para Acuña. Acuña juega con Sánchez. Este es Sánchez, el número 7 es Jair Sánchez. Avanza el morocho jugador. Ya en el piso, pero el árbitro dice no pasó nada. Aquí tiene Sanabria. Se muestra el número 11, Miguel Cabrera. Pelota para él. Este es Miguel. Juega con Ortiz, el autor del gol. El único hasta aquí, el número 7. O era, este es Jubilla. El 10 era el autor del gol. El número 10, Cristian Ortiz. Gana 1-0 al Sport San Nicolás. Ya nos aproximamos a media hora de partido, Ariel Acuña. Sí, ya nos aproximamos ya los... A ver, revisamos ahora. Sí, señor, 31 ya superamos. Minutos. Ya superamos ahora. 31 minutos de la primera etapa. El partido está siendo intenso. Ahora sí bajó un poco, pero sí pudimos ver unos muy buenos primeros 20 minutos del partido. Perfecto. Ya superamos media hora de partido. Gana Sport San Nicolás 1-0 al representativo de Iribucuá. El árbitro dice que habrá lateral para Iribucuá y es momento de pausa también, dice el árbitro, para la hidratación. Ariel Acuña. Minuto de hidratación y bueno, en el manejo del balón lo está manejando el conjunto del Sportivo Iribucuá. Hasta inclusive tuvo 2-3 oportunidades, pero después de eso no lo supo aprovechar bien las oportunidades que tuvo y llegó el gol del conjunto sorpresivamente del conjunto de San Nicolás después de un tiro libre y el rebote que dio el arquero y desde ahí comenzó la jugada, después el manotazo que entró en el buen remate potente que tuvo el jugador, así que bueno, así estamos viendo el compromiso, minuto de pausa hasta el momento y así estamos viendo el compromiso, Blas Antonio. Sí, así mismo Ariel, momento de pausa en el partido. Es muy importante esta pausa, Ariel, para la hidratación, pero más bien y más importante también para que los
DT en este caso, para que los entrenadores también puedan aprovechar esta pausa y reacomodar el equipo. Sí, señor. Algunos reclamos en la banca del ayudante técnico a los jugadores también. Se está moviendo. Hay algunas discusiones por medio. Pide que participen más también los jugadores ahí. Están hablando mucho. Pero sí está haciendo un buen partido. Falta el ajuste final. El conjunto de Sportivo Uruguay, que está haciendo un buen partido. Bueno. Después está Cristian Aguilera desde Argentina haciendo el aguante a mi sobrino Jair García, dice. Después está Mónica Camoglio, Jair García, los pibes en la plaza te están haciendo el aguante, dice. Y después Ramón Lazarte, vamos chicos que se viene el empate. Está mucha gente viendo la transmisión. No se olviden de suscribirse. Ahí está la página de Pulse Sport Más. Perfecto. Muchas gracias, Ariel Acuña. Señoras y señores, pausa en el partido. El partido está 1-0. El marcador lo indica que gana Sport San Nicolás al Sportivo Iribucuá por la cuenta de 1-0. Saludo para el gran amigo Irala, ahí en Asunción está viendo la transmisión también, con el amigo César Villalba, alias Guatambú, me dice que está también observando, compartiendo con nosotros, así es que saludo para el amigo Reinaldo Irala y para el alias Guatambú que están compartiendo con nosotros. Bueno, agradecemos a Novedades Robinson del centro mismo de la ciudad de Iribucuá. Te espera con todas las novedades, por supuesto, para que usted pueda hacer sus compras. Y bueno, agradecemos al amigo Edison. Aquí sale el representativo de Iribucuá, carga hacia el costado izquierdo donde aparece destapado el número 7, corre Jair Sánchez. Sánchez se frena, pelota que conserva y juega hacia atrás para mantener también la posición del balón con Ruiz. Ruiz con Acuña, este es Lautaro, va a lanzar, viene el centro, no, sí señor, viene el centro. Está el empate, atención, travesaño, el palo en este caso. Entre el travesaño y palo sería el vértice. Ariel le dice no a Iribucuá. Primero el capitán que no jugó, primeramente en la mala salida del arquero, se le pasó el capitán Maximiliano Jaime, y después en el rebote el paso de Jair Núñez y el palo le dijo que no, Blas Antonio. Asimismo se salvó Sport San Nicolás en esta jugada. Realmente una muy buena jugada colectiva. Termina con este remate el número 13 entonces Ariel. Y bueno, no pudo ser para Iribucuá. Y aquí la salida para el Sport San Nicolás. Sale San Nicolás, pero recupera Iribucuá con Sánchez. Este es Jair Sánchez. Este es Ruiz. Ruiz habilita a Acuña. Destapado aparece Lautaro. Va Lautaro. Deja para... Ahí está Caicedo. Se lanza muy bien en el piso Lomakis. Rodi Lomakis le quita el balón y ya juega hacia adelante. Aquí la falta del número 10 de San Nicolás, Cristian Ortiz, en perjuicio del jugador Germán Armoa. Y la salida es para Iribucuá. Sí, señor, rápidamente ahora. Uruguay que tiene poco balón, sobre todo en el ataque. Y ahora se viene otra vez el conjunto de Uruguay, que ya pierde otra vez el balón. Aquí tiene la pelota San Nicolás. Avanza Cubilla. Este es Cubilla. La marca de Muñoz. Sigue Cubilla con el esférico. Ahí ya se muestra Cabrera. Sigue Cubilla. Tiene la pelota el conjunto albiverde. Gana el partido 1-0 el elenco representativo del Sport San Nicolás. Aquí sale Iribucuá con jugada. Sale muy bien. Nada, sí señor. Jugada colectiva, pero bueno, después se equivoca. Regala la posición del balón ahora al Sport San Nicolás. Fonseca. Fonseca juega pelota para el 19, es Pavón. Ronaldo Pavón. Aquí la falta. A ver, en perjuicio del jugador Cabrera. La falta fue del capitán Maximiliano Jaime. Habrá tiro libre casi sobre la raya que divide el terreno en dos. Corresponde para San Nicolás. Sí, señor, ahí está. Bueno, cobró la falta del capitán. Ahí está de Jaime. Bueno, está caído el lateral izquierdo del conjunto de San Nicolás. Mientras va a ser atendido ahora mismo y va a ser tiro libre para el conjunto de San Nicolás. Blas Antonio. Sí, señor. Bueno, quedó averiado aquí el número 11 del Sport San Nicolás. Es Miguel Cabrera. Trabaja Pulse Sport Más aquí del Sport San Nicolás. Relata Blas Antonio Jiménez.
Comenta Ariel Acuña, en la cámara está Eddie. En dirección general el amigo Pabli. Y en coordinación nuestro gran amigo y compañero Gilberto Brites. Este es el equipo que trabaja aquí desde el Sport San Nicolás para llevar las mejores imágenes aquí del distrito de Iribucuá, departamento de San Pedro, República del Paraguay, donde se vive la fecha 1. Hoy es la continuidad que arrancó justamente el fin de semana pasado con el partido inaugural. Este es la continuidad. Ayer también ya se jugó un partido. Aquí sale el representativo de Iribucuá, pelota arriba, Jaime que desvía, queda para Cubilla, se perfila Ortiz. Atención con este avance del Sport San Nicolás. Hubo mano ya. Habrá salida para Iribucuá. Sí, señor, Iribucuá que se apura ahora. Va a salir con todo. Quiere llegar al empate antes que culmine la primera etapa. Aquí tiene Ortiz. Ortiz levanta la pelota para Jaime. Este es Jaime Sánchez. Conserva la posición del balón, juega hacia atrás Sánchez. Ahí grita Sánchez justamente para que se muestren. Ahí está Caicedo que desvía. Y va a ser saque de puerta, saque de salida. Corresponde para el Sport San Nicolás. Bueno, aquí el árbitro que ya apura también las acciones. El partido continúa 1-0. Sí, señor. Algunas indicaciones también del árbitro, no sé a quién. Pero bueno, va a proseguir ahora. Hay dos balones en la cancha. Ahí está. Va a salir el arquero Daniel Benítez. Ahí permanentemente dando indicaciones Marildo Zárate y José Escobar, los técnicos en este compromiso, dando por supuesto indicaciones. Bastante inquietos están los DT. Aquí tiene Sánchez, falta en perjuicio de él. Y va a ser tiro libre en su salida para el representativo visitante, para el Sportivo Iribucuá, que ya sale con Sánchez. Pica Sánchez, se frena ahora, sigue Sánchez. Sánchez juega hacia atrás. Devolución otra vez para Sánchez. Vaya a ir Caicedo ahora. Participa. Atención Caicedo, reclama mano. El árbitro cerca de la jugada dice que no pasó nada. Y sale aquí con el jugador Pavón. Pavón se equivoca. Recupera el representativo de Iribucuá con Lazarte. Lazarte juega. Pelota para el número 10, Cristian. Era el jugador Ruiz en este caso. Sí. Y a ver la falta y la tarjeta, Ariel Acuña. Sí, señor. Primero en el partido para el 16, que es Augusto Sanabria, el mediocampista del conjunto de San Nicolás. Así que bueno, tiro libre ahora que le corresponde al conjunto de Iribucuá. Piden otro balón. Van a jugar con otro balón y se vendrá al centro, al área Blas Antonio. Perfecto. Falta y amonestación para Augusto Sanabria. El primer amonestado Sí, en el Ariel. partido. El primer amonestado en el partido. Perfecto. A partir de ahora va a jugar condicionado el volante central de San Nicolás, Augusto Sanabria. Tiro libre para Iván Ruiz. Tiro libre para Iribucuá. Ruiz otra vez frente a la pelota. Es el dueño de la pelota quieta sin duda en el conjunto de Iribucuá. Este Ruiz lanza el pelotazo largo a Caicedo. Sale primero Daniel Benítez. Daniel Benítez que ya juega. Apura las acciones. Avanza Cubilla. Este es Cubilla. La marca ahí de Ortiz. Sigue Cubilla con el esférico. Va Ruiz también la marca ahora. Falta en perjuicio del jugador de San Nicolás. Y va a ser tiro libre para el elenco local. Agradecemos a Dulce y Salado El Vato. Muchísimas gracias al amigo Sebastián Cardoso y familia. Muchas gracias a Dulce y Salado El Vato, dando, por supuesto, su apoyo para que esta cobertura sea posible. Muchísimas gracias al amigo Sebastián Cardoso. Agradecemos también a Fran Sport. Muchísimas gracias. Indumentaria deportiva para tu escuela de fútbol, para tu institución educativa también, completito en Fran Sport, presentador exclusivo de los partidos de Pulse Sport Más. Habrá tiro libre para el equipo local, señoras y señores. San Nicolás que busca el segundo tanto, gana 1-0 el compromiso con el gol del número 10, Cristian Ortiz. Habrá tiro libre para lanzar Cubilla. Ahí está Cubilla, centro arriba, muy pasado. Sobra el balón. Aquí ya con el balón Ruiz. Ahí se muestra Lautaro, también está Jair Núñez. Sin embargo, aquí ya sale Iribucuá con el número 5. El jugador Mauricio Muñoz. Muñoz
con Ruiz. Otra vez Muñoz. Pelota para él. Ya se muestra Lazarte, pero prefiere jugar con el número 10. Ruiz. Este es Sánchez. Va Sánchez. Ahí se muestra Acuña. Recupera el representativo de albiverde con Cubilla. Avanza Cubilla. Gana su marcador. Termina pisando el esférico. Y la salida es ahora para Griboucoa con Armoa. Sale Armoa. Este es Germán. Deja la pelota y para Muñoz. Otra vez juega con su compañero en este caso. Y esta que carga, busca a Acuña, que en esta oportunidad pisa el campo antagónico y ya recupera otra vez San Nicolás. Sale con el jugador Sanabria. Sale Sanabria, pica fuerte. Sin embargo, alcanza ese esférico y sale San Nicolás. Sí, señor, ahí está San Nicolás tocando un poco el balón, tratando de tener un poco. Ojo que se viene. Va con todo San Nicolás, peligro de gol, está el segundo, señores. Bloquea bien la defensa, sigue el peligro porque queda para Sanabria. Travesaño, atención Pavón. Ahora sí, ya totalmente anulada. Pero aquí no pasó bien el equipo de Griboucoa. Qué buen remate el zurdazo. El palo le dijo que no iba a ser un golazo. Realmente, ahora sí, después de un buen tiempo manejó bien el balón el conjunto de San Nicolás y casi vino el segundo Blas. Para sacar Germán Armoa, va a dejar a su portero Jonathan Salvatierra para sacar con la pierna zurda. Pelotazo largo de Jonathan. Peina bien aquí el jugador de Griboucoa, sin embargo ya estaba en posición de adelanto el 17. Estamos hablando de Jair García. Habrá salida para el equipo albiverde, para el conjunto del Sport San Nicolás. Vamos a los resultados de la categoría sub-20, 24 de junio de San Juan. Perdió por 2-1 ante el 3 de febrero. Y después la primera etapa, la categoría primera hora, Santa Isabel está perdiendo por 1-0, gol del Néstor Flecha. Y bueno, de hecho 2-0 está ganando ya el conjunto de 2 de mayo a Santa Isabel, Blas Antonio. Perfecto, muchas gracias Ariel con las informaciones. Estamos compartiendo con la gran teleaudiencia de Pulse Sport Más, como así también a toda la gente que están viendo y a través de radio online también está escuchando la gente, así que saludo cordial para todos. De vuelta, como siempre, nuestras salutaciones a cada uno de la gente. Este es Acuña, Lautaro, levanta el centro, atención, ¿para quién? Para el capitán que atropellaba, era Jaime. Sin embargo, ahí le pone el físico el zaguero central, termina en el piso Jaime, no pasó nada, habrá salida para San Nicolás. Sí, señor, bien por Fernández, el capitán, que supo cuerpear bastante bien al otro capitán del conjunto de Griboucoa, porque era un buen centro, muy bueno, y no está pudiendo llegar al embate del conjunto del Deportivo Griboucoa. El partido sigue 1-0 a favor de San Nicolás, gana el equipo local. Pelotazo largo de Benítez. Germán Armoa gana, el zaguero central juega. Tiene la pelota aquí, el equipo de Griboucoa, peligro de gol, avanza Caicedo, deja para su compañero, queda para Caicedo. Oxai, no vale. Oxai dice el asistente 1, levantó Matías Carrillo, no vale este gol de Caicedo. Y bueno, marcó ahí, ya estaban festejando con todo el público, pero en línea le dijo que estaba en fuera de juego a Caicedo y bueno, casi llegó el empate. Entonces, gol anulado en este momento antes que culmine la primera etapa. Bueno, sigue 1-0 el resultado a favor de San Nicolás. Va a sacar Benítez, el arquero Benítez va a sacar. Sale San Nicolás, pelotazo largo, desvía muy bien aquí Cubilla, era el número 10 el autor del gol, Cristian Ortiz. Termina ya en las manos de Jonathan Salvatierra. La pelota que queda para Jaime. Jaime juega. Jaime para Jair García. Este es García. García juega hacia atrás. Pelota que queda para Muñoz. Atención con esta carga. Pica fuerte. Profundiza el pase García, pero aquí Caicedo no picó, mi querido Ariel Acuña. Realmente no, por eso reclamo también de sus compañeros a él. Bueno, llegando ya prácticamente a los 48, Blas Antonio. Perfecto, ya tiempo cumplido, señoras y señores. Ya estamos en minuto de recuperación. Gana Sport San Nicolás
1-0 al Sportivo Iribucuá. Fecha 1, campeonato Liga Deportiva de Iribucuá. Y el árbitro, el señor Alberto Aguilar, dice: hasta aquí la primera etapa, señoras y señores. Termina este primeros 48 minutos que se juega. Entonces, con este marcador parcial, Sport San Nicolás 1, Sportivo Iribucuá 0. Sí, señor, ahí está. Bueno, ahí hablando el capitán con el línea también. Y línea que le indicando que sí estaba fuera de juego Caicedo ahí. El 9 casi llegó al conjunto de Iribucuá, que realmente buscó todo el partido, pero le faltó el gol. Y con la primera buena llegada que tuvo el conjunto de San Nicolás ya metió el gol. Y así es el panorama ahora. Y una segunda etapa que promete mucho. Vamos a ver también lo físico, hasta donde aguanta también el conjunto del Deportivo Iribucuá, que hizo un gran desempeño en lo físico realmente, con la intensidad que hubo. Y también el conjunto de San Nicolás, que supo esperar y casi también aprovechó los contraataques que tuvo. Así que bueno, así culminó el partido de la primera etapa y está ganando 1-0 el conjunto de San Nicolás. Gracias, Antonio. Perfecto, muchas gracias, Ariel Acuña. Vamos con una ronda comercial con el compañero Pauli y ya venimos para la segunda etapa. Muy bien, nosotros seguimos agradeciendo por aquí. Muchísimas gracias a Dulce y Salado El Vato, el amigo Sebastián Cardoso y familia. Muchísimas gracias por dar su respaldo. Estamos enfrente mismo de la cancha del Sport San Nicolás. Tenemos pan, sección de panificados de primera calidad y con el mejor precio. Por supuesto también los dulces que para que puedas disfrutar con tu familia con el mejor precio en Dulce y Salado El Vato. Agradecemos también a Novedades Robinson. Te esperamos en el centro mismo de la ciudad de Iribucuá. Novedades Robinson, como saben, estamos haciendo allí servicios de recibo y envío de dineros, también pago de cuotas completito, como así también novedades para regalos y muchísimos más. Muchísimas gracias a Edison Miranda y familia de Novedades Robinson. Agradecemos también a Casa Alex, como saben, ahí encontrarás materiales para la construcción de su obra. Número para contacto 0984-265-439. Casa Alex, sección de ferretería, sección de motorrepuesto también y por supuesto materiales para la construcción de su obra. Gracias a Casa Alex. Agradecemos también a TV Cable Digital Multimedio. Muchísimas gracias a la empresa TV Cable Multimedia. Por supuesto, podés contactarte para obtener sus servicios de internet al 0983-485-833. Agradecemos también, por supuesto, a Fran Sport, indumentaria deportiva que está vistiendo a varios clubes de esta liga y por supuesto toda la zona de Yacecañí, Curuguatú, gran parte está formando parte de los campeonatos Fran Sport. Ahí realizamos indumentarias deportivas completito para tu institución deportiva, como también instituciones deportivas. Así es que agradecemos a Fran Sport. Gracias a toda la gente que están viendo a través de nuestro canal de YouTube Pulse Sport Más. Y bueno, les invitamos a que se suscriban para ir creciendo en este canal también. A suscribirse, que es fácil y es gratis, lo más importante. Y bueno, vamos a repasar los resultados. Culminó también la primera etapa entre el Sport Santa Isabel y 2 de Mayo. 2 de Mayo va ganando 2-0. A los 5 minutos lo convirtió el gol en Néstor Flecha. A los 5 minutos entonces ya pasaba a ganar 2 de Mayo. Y después a los 37 minutos Luis Enrique Villalba, casaca número 10, aumentó el marcador. Y con este resultado va terminando, o en este caso culminó la primera etapa entre el Sport Santa Isabel y el Club Atlético 2 de Mayo, que están jugando por el Interserial. Los otros resultados todavía estamos en espera de cómo culminó la primera etapa de este San Juan y 3 de febrero. Otro partido es entre Unión Agrícola Nacional, otro partido se juega entre Ibúpona y el Sport Cerro Verde. La categoría juvenil, como habíamos mencionado hace rato, el Sport San Nicolás empató con este Sportivo Iribucuá, que le está visitando en este momento. Habían culminado 0-0. El otro partido, Ibúpona ganó 1-0 al Sport Cerro Verde. El otro partido ganó el Sport Atlético 2 de Mayo al Sport Santa Isabel por
1-0. 1-0 entonces por la mínima diferencia también culminó. Después el Sport San Isidro ganó 2-1 al Club Nueva Estrella que se jugó el día de ayer. Ayer se jugó un único partido por la serie del campeonato de la Liga Deportiva de Gribucá de fútbol. Y bueno, señores, muchas gracias a Jaque la Jaque, dice, hablando del Sport San Nicolás, por supuesto. Claudio Gómez, vamos hijo, dice también este comentario. Y bueno, así varias personas participando en nuestra transmisión en el canal de YouTube. También les invitamos a que se suscriban. Todo el campeonato vamos a estar realizando por este canal. Y bueno, nosotros hacemos una breve pausa y ya retornamos para la segunda etapa.
Muy bien, ya retornamos para la segunda etapa. Sí, señor, ya va a iniciar. Ahí está ultimando detalles el árbitro del compromiso. Ahí ya. Algunas indicaciones, habla con las líneas ahí. Ahí está Alberto Aguilar, el árbitro. Bueno, esperando para que inicie alguna confirmación. Bueno, está ganando por 1-0 el conjunto de San Nicolás al conjunto del Deportivo Uruguay. Tuvo más manejo del balón Uruguay. Bueno, inició el compromiso, Blas Antonio. Sí, señor. Gracias, Ariel Acuña. Arranca la etapa complementaria. Aquí en marcha. Segundo tiempo de partido, señoras y señores. San Nicolás Sportivo Uruguay aquí a través de Pulses por Más. Aquí intenta la salida el equipo de Uruguay, pero ya recupera con una presión alta con Pavón. Bueno, no pudo alcanzar el esférico. La pelota que va a corresponder para el representativo del Sportivo Uruguay en este arranque de la etapa complementaria, Ariel Acuña. Sí, señor, inició con todo el compromiso. Bueno, el Deportivo Uruguay va con todo en búsqueda del embate, me imagino, en esta segunda etapa. En este entretiempo, el equipo visitante, el Sportivo Uruguay, ya realizó su primer cambio, Ariel Acuña. Sí, señor, ingresó el 2, Carlos Rodríguez, y salió el 17, Jair García. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Se viene Uruguay, la carga, centro por arriba, media altura prácticamente. Fernández resta quitando, queda aquí para Escobar. Escobar que profundiza, corre, Cubillas, sale muy bien. Acuña, Lautaro que levanta ese balón. Pelota que queda aquí para Rodríguez, el recientemente ingresado. Desvía el número 11. Aquí queda otra vez para Cabrera, el número 11. Cabrera levanta el esférico para Cubilla. Baja para Ortiz. Bueno, ya hubo posición de adelanto de Cubilla. Entonces va a ser pelota en su salida. Corresponde para el equipo de Iribucua. Aquí va a sacar el representativo de Iribucua en su salida. Con el jugador, el número 4 es Lazarte. Agradecemos a Dulce y Salado el Vato y familia, muchísimas gracias por el respaldo para esta cobertura. Aquí avanza Iribucua, peligro de gol, señoras y señores. Bueno, ya no pudo dominar, entonces pasó el peligro. Y va a ser salida para Daniel Benítez, el portero del representativo Sport San Nicolás, que gana el partido 1-0. El gol en la primera etapa. El gol fue de, hasta aquí tengo mis dudas todavía, el número 10 o fue finalmente Rodi Lomakis, el número 5, el que termina empujando. Es cierto que terminó empujando Lomakis, no sé si ya traspasó la raya Ariel Acuña. Pero bueno, está ganando 1-0 Sport San Nicolás. Agradecemos a Novedad de Robinson, al amigo Edison Miranda y familia, muchas gracias. Hacemos recibo y realizamos servicio de recibo y envío de dineros, pago de cuotas completito. Y también novedades para regalos. Te esperamos en el centro mismo de la ciudad de Uruguay. Novedades Robinson. Nosotros aprovechamos también para agradecer al doctor veterinario Arnaldo Rodríguez, uno de los dirigentes del Sportivo Uruguay. Por supuesto, quien está haciendo posible también que esta cobertura. Al amigo el doctor Arnaldo Rodríguez. Está viendo desde la ciudad de Pastoreo, Blas Antonio. Muy bien, muchas gracias a la gente que están compartiendo con nosotros y a los que están haciendo su reporte de sintonía. También un abrazo cordial para todos. Gracias por la preferencia, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Aquí saca como puede la defensa del Sport Iribucua, el Sportivo en este caso. Queda para Cabrera, lanza el zurdo, pelota arriba, lucha Cubilla, queda para Ortiz. Ya resta quitando la defensa. Aquí queda para Sánchez. El número 7 es Jair Mauricio Sánchez. Se frena Sánchez. Tiene la pelota el número 7. Ahora profundiza el pase para Acuña. Destapado. Profundiza entonces Acuña ahora. Vamos a ver qué hace Acuña. Centro por abajo, pero ya está la marca del número 8, Fonseca. Saca como puede desde el fondo Iribucua. Aquí queda para Ortiz. Otra vez Jair Sánchez. Fonseca en la marca. Señoras y señores, el partido continúa 1-0. Gana el representativo local, el conjunto albiverde. El árbitro que dice, a ver qué indica, es para Iribucua, dice, y esto no le gusta al jugador, al capitán Fernández. Que vino directo a decirle algo al árbitro. Y ahora cambió de opinión. Cambió de opinión ahora el árbitro Blas Antonio. Bueno,
a instancia de su asistente 1. El asistente 1 es Matías Carrillo. Matías ahora dice que es para San Nicolás entonces. Bueno, lateral defensivo para el elenco albiverde que gana el partido 1-0. Con el gol de... Bueno, me quedo con Lomakis, para mí que empujó antes que traspasara esa sentencia, la raya, la sentencia del gol. Saca Lomakis, justamente el autor del gol. Aquí la carga para el representativo de San Nicolás. Costado derecho, viene el centro muy pasado. Va a ser salida para Daniel Benítez. Le digo esta vez para Jonathan Salvatierra, el arquero del Sportivo Uribucua. Aquí ya sale, pelota para Ortiz. Aquí queda para el número 10. Tiene la pelota Ruiz. Ruiz que profundiza, aparece Sánchez, tapado, punta izquierda. Viene el centro, no, centro arriba. Bueno, cae en el techo del arco, pero por el lado que no suma Ariel Acuña. Realmente mal el centro de Sánchez, pero sí tuvo buena intención, la conexión del 10 con el extremo delantero y no pudo hacer bien el centro Sánchez, que bueno, se espera mucho también de Jair Sánchez y hasta ahora no mostró sus cualidades todavía el colombiano. Daniel Benítez, el portero del Guardián, toma distancia para sacar desde el arco para el Sport San Nicolás. Este el arquero Daniel Benítez, pelotazo largo. Ahí la lucha en el medio terreno, queda para Escobar. Richard Escobar, juega Richard. Pavón, se cae Pavón, pero no hay falta. Sale Jair Núñez, profundiza Jair, busca a Jaime, pero primero llega la marca del Sport San Nicolás. Va Lautaro, bien Lautaro, desde el piso pudo sacar ese esférico. Adelanta aquí para el jugador Sánchez, pero ya está la marca de Hugo Sanabria. Sanabria se apoya con Escobar. Este es Richard Escobar, el zurdo maneja la pelota. El zurdo juega hacia adelante. Pelota a ver para quién, para el jugador Fonseca. Sigue Fonseca, juega para Sanabria, Gusto que profundiza. Paso otra vez para Fonseca, pero ya está la marca de Acuña. Sale Lautaro, saca como puede Lautaro Acuña. Habrá lateral para el representativo del Sport San Nicolás, que sigue ganando el partido por la mínima diferencia, 1-0. A ver, el lateral es para San Nicolás. Sanabria juega con Fonseca, se muestra también Escobar. Avanza San Nicolás, centro por abajo. A ver, queda para Ortiz, desde el piso. Reclama la retención de Uribucua, pero ya sale. El esférico queda para Núñez. Núñez juega con Ortiz. Este es Ruiz. Va Ruiz, gana su marcador. Sigue Ruiz, profundiza el pase. Bien aquí Lomakis en la marca. Saca como puede y no como quiere. A un costado esa pelota iba a ser lateral para el equipo de Uribucua. Uno a 0, gana Sport San Nicolás, fecha 1, campeonato Liga Deportiva de Uribucua. Categoría juvenil, San Nicolás, Uribucua empataron 0-0. Aquí lo gana el equipo albiverde. 1-0 es el resultado parcial, pero queda mucho minuto todavía. Vamos a ver la capacidad de reacción por parte del equipo de Uribucua, que está intentando. Va empujando en busca del empate. Tiro libre aquí, la pelota quieta. Vamos a ver cómo lo trabaja la pelota detenida. La táctica fija, el conjunto del representativo de Uribucua. Se perfila una vez más Ortiz. Pierna derecha para el lanzamiento. Ahí está Ruiz. Arriba la pelota, sobre el balón. Sigue insistiendo Daniel Benítez. Daniel Benítez se queda con ese balón, el portero, el guardián del conjunto de San Nicolás. Señor. Benítez tratando de tirar un poco también el juego. Del Deportivo Uribucua, que bueno, ya, o sea, lo estamos diciendo que Daniel Benítez va a tratar un poco de enfriar un poco ahí el partido. Está tirado en el suelo y está mejor el conjunto de Deportivo Uribucua como lo fue en la primera etapa. Bueno, dentro de algún minuto más creo que vamos a tener otro cambio
en el conjunto del Sportivo Iribucuá, que sería el segundo cambio. A ver quién se prepara, quién se alista. Ariel Acuña. Ayala, el mediocampista que se prepara para ingresar en el campo de juego. José Ayala se viene en cualquier momento. El segundo cambio en el representativo de Iribucuá. Aquí pelotazo largo. Atención, Pavón. Bueno, centro por abajo, pero ya queda en poder de Jonathan Salvatierra. Hasta que saca el capitán, que baja muy bien. Aquí intenta el golpe de taco Ruiz. Otra vez el rebote queda para Ruiz. Escobar presiona. Deja aquí para Jaime. Jaime, que sufre la falta. Habrá tiro libre. Otra pelota quieta. Otra pelota que va a poder cargar Iribucuá y la Acuña. Sí, señor, así mismo. Y hace una jugada rápida y ya tiene el balón. Aquí tiene Jaime. Levanta la pelota. Jaime arriba. Es esférico para Germán. Bueno, intentó desde ahí definir Germán. Sin problema para el arquero Benítez. Bueno, se tuvo fe en el cabezazo porque era prácticamente ahí, la boquilla del área grande. Y bueno, era mejor bajarlo y tratar un remate. Algo así porque estaba muy solo uno de los centrales del conjunto del Sportivo Iribucuá. Aquí sale San Nicolás. Este es Sanabria. Juega con el número 8 es Fonseca. Profundiza el pase. A ver, pica Cubilla. Creo que no va a alcanzar. Ya salió el esférico y se viene el cambio, el segundo en el Sportivo Iribucuá y la Acuña. Bueno, sale el 5, que es Mauricio Muñoz, que se lo ve cansado, hizo un buen partido en la primera etapa y ya ingresa con la 8, José Ayala. José Ayala últimamente estuvo en el Sportivo Arendá. Ingresa ahora en el Sportivo Iribucuá, el segundo cambio. Segundo cambio también del partido. Ariel Acuña, sí. Hasta aquí no ha modificado el equipo local. No. Y vemos que tampoco tiene opciones, muchas opciones. Creo que 2 nomás en el banco de suplentes. Bueno, aquí Sanabria se queda con ese rebote, saca como puede. Finalmente gana el servicio de esquina y va a ser para el equipo local. Habrá córner. Veremos cómo lo trabaja también el equipo del Sport San Nicolás. Esta pelota quieta, el juego aéreo. Ahí se va para cumplir. Varios hombres albiverde pisando ya el área rival. Defiende también con muchos hombres el Sportivo Iribucuá. Acomoda a su sombra ahí Jonathan Salvatierra, el portero. Ya autoriza el árbitro. Va a venir al centro. Arriba esa pelota, atención, los Maquis. Termina ganando a Rodríguez. Sin embargo, no pudo dar dirección, pero el árbitro dice que va a ser otra vez córner. Bueno, dijo córner y ahí está el reclamo del 10 al árbitro. Y bueno, será otro córner para el conjunto de San Nicolás. Bueno, el árbitro Alberto Correa Aguilar es el árbitro principal. El árbitro que cobró la 2 final de la Precopa Paraguay de la Federación del Fútbol, segundo departamento. Un árbitro de primera categoría está pitando también este partido, Ariel Acuña. Sí, señor. El árbitro de la UFI. Que pitó la final de... Sí. Hace poco, donde jugó el conjunto del Sportivo Arendá con el conjunto de 29 de junio. Sale aquí Jair Muñoz. Muñoz juega con el jugador Leandro Lazarte. Lazarte otra vez se apoya ahí con Muñoz. Sale... Este es Núñez, digo bien. Muñoz ya abandona el campo de juego. Aquí queda la pelota para Ruiz. Avanza Ruiz. Ruiz ya pierde la pelota. A pesar que perdió en esta jugada, muestra que Ruiz es un muy buen jugador también, sí, en el conjunto de Iribucuá y la Acuña. Es el 10 del conjunto deportivo de Iribucuá. Aquí Lazarte intenta la salida, el número 4. Le presiona, le roba el esférico, pero sin embargo aquí la colaboración por parte de Jair Núñez. Sale Núñez. Aquí Jaime que lucha. Falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre y cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Es para el representativo de Iribucuá también, que va a poder cargar hacia el arco que defiende Daniel Benítez, el portero del Sport San Nicolás. Ahí acomoda la pelota. El número 10 es Iván Leonardo Ruiz. Él va a levantar el centro. Ya autoriza el árbitro. Viene el centro. Ruiz, pelota arriba. Lomakis desvía al córner. Córner. Sí, señor. Será córner para el conjunto de Deportivo de Iribucuá. Sportivo de Iribucuá. Bueno, Lomakis Fernández trabajó impecable hasta el momento en la saga central del conjunto de San Nicolás.
córner, punta izquierda. Es para el representativo del Sportivo Iribucuá que busca el empate del partido. Otra vez Ruiz, y autoriza el árbitro. Centro media altura. La defensa que responde sacando esa pelota. Queda para Cubilla. Este es Cubilla. Amaga a Cubilla. Sigue Cubilla, ahora se frena. La marca de Acuña. Lo quiere eludir. Sigue Cubilla, pero ya pierde. Le gana Acuña en este mano a mano. Sánchez ahora pica. Vaya a ir el colombiano. Pica. Entra en diagonal. Ahí está Sánchez. Juega con el jugador Ayala. Ya pierde Ayala ese esférico. Pelotazo largo. Ya queda en poder del arquero Salvatierra, que ya sale. Ayala. El hombre refresco. Ayala juega con Rodríguez. Carlos Rodríguez. Se encuentra aquí los recientemente ingresados. Aquí tiene el equipo de representativo de Iribucuá. Pelotazo largo. Ahí deja para el portero Salvatierra. El partido sigue 1-0 a favor del Sport San Nicolás. A ver, marcamos el tiempo de juego. Marcamos el tiempo de juego, Ariel Acuña. Y el marcador también en este compromiso. Por favor, miramos el reloj, el cronómetro ahí, compañeros. Sí, señor. Llegando ya a los 60 minutos del partido. Y San Nicolás que prepara el primer cambio. Señoras y señores, 60 minutos, 1 hora de partido. Gana San Nicolás 1-0. Y se viene el cambio. Sí, señor. Sí, señor. Se prepara Sergio Santander entonces con la casaca 21 para ingresar. Otro que debuta también en la categoría primera. Recordemos, creo que el año pasado jugó en la categoría sub-20. El hermano de... ¿Cómo se llama el Santander? Luis Santander, ahí está. Que ahora ya está en el equipo del Sportivo Santander también. Bueno, vamos a ver qué tal se desempeña el 21 en el partido. No sé quién va a salir. Capaz sea un mediocampista o un atacante de Blas Santander. Bueno, se viene Sergio Santander. Se prepara casaca 21 para él. Es el primer cambio del representativo del Sport San Nicolás. Mientras el árbitro ya pide camilla, mi querido Ariel. Creo que está sentido el número 11, Miguel Cabrera. Cabrera, entonces. Uno de los laterales izquierdos del conjunto. Lateral izquierdo del conjunto de San Nicolás. No sé si va a ser por él el cambio. No sé si tiene esa característica Sergio Santander. Ahí se va. Los camilleros también. Ahí le apura el árbitro. Se van lentamente los hombres encargados de la camilla entonces para poder sacar del campo de juego al futbolista en cuestión. Número 11 es Miguel Cabrera. Tras esa acción quedó lastimado. ¿Y será que va a dejar el campo de juego, digo, el número 11 Miguel Cabrera para permitir el ingreso de Sergio Santander? Para mí que yo no continúo más Cabrera. Y no sé si era por él o el cambio. Bueno, ahí van a... Bueno, era por otro. Y ahora lo paran otra vez el cambio. Y van a realizar por otro. Que espere, dice, que espere nomás. Que espere para que realice el cambio. Bueno, se va a esperar un poquito más el cambio. Todavía no se va a autorizar el ingreso de Sergio Santander. A ver qué pasó. El árbitro dice que sí, que se juegue, que continúe el espectáculo. Mientras creo que hay también la venia, en este caso el ok, para que Cabrera pueda continuar. Creo que esa es la seña también por parte ahí del médico, por parte del médico del Sport San Nicolás, Ariel Acuña. Sí, señor, así mismo ahí está. Ya viene corriendo otra vez para ingresar desde ese sector Cabrera y Santander, que todavía no ingresó a la cancha. Bueno, habrá lateral para el representativo visitante Sportivo Iribucuá, que pierde el partido 1-0. Bueno, ahora creo que se viene el cambio. Sí, señor. Escobar va a abandonar la cancha con la casaca número 17. Ingresa el 21, Sergio Santander. Bueno, no va más. Termina el partido para el 17. Richard Escobar. El primer cambio en San Nicolás, dio bien. Tercer cambio del partido. El primero en el Sport San Nicolás. El ingreso es de Sergio Santander, Ariel Acuña. Sí, señor, así mismo. El puesto de mediocampista, flojo partido realmente de Escobar, poca participación en el partido.
Va Mario Caicedo, gana la raya, viene el centro de Caicedo. Resta quitando Sanabria desde el fondo. Queda para Santander, el recién ingresado. Juega con Pavón. Pavón adelanta el esférico para el jugador Cubilla. Sergio pierde la pelota ante la presencia de Ayala. Ayala que levanta la pelota arriba. Saca como puede el jugador Lomakis. Queda para Pavón. Pavón juega hacia adelante, pero de forma equivocada. Recupera otra vez el representativo Uribucoa con el jugador Núñez. Núñez juega con Ruiz. Ojo, ahora Sánchez, Jair Sánchez tapado, punta izquierda. Vamos a ver qué hace. Juega otra vez con Ruiz. Atención, se perfila, remata, queda para Sánchez. De puntín, el arquero que dio rebote. Y aquí se salvó el equipo del Sport San Nicolás. Sí, señor. Sánchez, que no sé si no esperó el balón por el remate muy flojo realmente. Después en el rebote se entendió ahí también el arquero y que lo mandó afuera. Y se viene este tiro de esquina. Pelota arriba, señora, insiste Uribucoa que quiere empatar. Ahora sí ya saca como puede la defensa y va a quedar para Acuña. Ahí está Leandro Acuña. A ver qué pasó el árbitro que tuvo que cortar el juego porque hubo choque de cabeza, Ariel Acuña. Sí, señor, por eso cortó ahora el juego. Pero genial el ataque otra vez. Bueno, Uruguay que venía el ataque. Y por eso ahí reclamo del 8 y algunos empujones ahora. El jugador de San Nicolás, creo que al 15. Y se están diciendo algo ahí. Ojo con el 8 y el 15. Se están diciendo algo ahí. Bueno, ya se calmó y ahora va a salir el conjunto de Uruguay. Bien. Habrá pelota. El árbitro ahora que lleva ese esférico. Vamos a ver qué. Ah, bueno, ahí se paró el juego. Sí, correcto. Pelota es para Uribucoa. Sale Acuña. Descarga para Jair Sánchez. Pica Sánchez. Quiso llevar con velocidad, pero no le permite la defensa. Ya sale con Cubilla. Fonseca. Fonseca que sufre la falta. Habrá tiro libre para San Nicolás, dice el árbitro Aguilar. Muchas gracias a Casa Alex, al amigo Mareco y familia. Muchas por reparar nuestro trabajo. Muchas gracias a Casa Alex, 0984-265-439. Avanza San Nicolás. Peligro de gol, señoras y señores. Aquí la defensa que responde también. Saca como puede la pelota que queda. Y a ver, se viene una tarjeta, Ariel Acuña. Finalmente cobró falta, Ariel. Bueno, muchísimas gracias a la gente que están conectados, viendo la transmisión en diferentes lugares, mucho en el extranjero también. Les invitamos a que se suscriban en nuestro canal durante la transmisión. Bueno, amonestado el número 8 y el 13, el número 8 de San Nicolás, sería Cristian Fonseca, el amonestado también Jair Núñez. Le dijo al árbitro que ya se venían empujando, parece. Y bueno. Ahora se están acomodando y se viene este tiro libre para el conjunto de San Nicolás. Tiro libre para el Sport San Nicolás que busca el segundo para cumplir. El número 8 Fonseca, centro Armoa responde. Sánchez saca. Quiere la conexión con Jaime. Primero sale Cubilla en la marca. Corre Sánchez, vamos a ver si alcanza el esférico. Pelota que corre hacia el costado derecho. Aquí tiene la pelota el representativo del Sport San Nicolás que va presionando, pero ya está en poder de Jonathan Salvatierra. Deja para Ruiz. Corre Ruiz. Aquí conduce el número 10. Ruiz juega con Mario Caicedo, digo bien. Jaime Caicedo otra vez. Ahí intenta la conexión con Ruiz. No se entendieron. Y aquí la salida es para el arquero Benítez. Y es la buena dirección. Sánchez que se quedó acá también. Se lo ve muy cansado. A Sánchez que ya no subió más. Y ahí entre Caicedo y el 10 no hubo conexión, pero era buena la idea. Bueno, el arquero Benítez saca. Pelota que queda ya para Salvatierra. El arquero que hoy está vestido totalmente rojo. Lanza el pelotazo largo. Y la falta en perjuicio del 9. Jaime que quedó en el piso y va a ser tiro libre para Uribucoa. Sí, señora, ahí está. Bueno,
Y bueno, le atajó, parece ahí, un pequeño agarrón y el árbitro compró la falta. Así que bueno. Y piden también que haga el cambio. Para mí que Sánchez ya no da más, se lo ve muy cansado al colombiano. Que dice que espere nomás. Bueno, y se viene en cualquier momento otro cambio también. Ya en instante con Ariel y seguimos vendiendo con el compañero Pauli. Bueno, nosotros agradecemos a Novedades Robinson, muchísimas gracias en el barrio centro de Iribucuá, te espera Novedades Robinson, envío y recibo de dinero, pago de cuotas completitos, muchísimas gracias al amigo Edison, Miranda y familia. Bueno, nosotros actualizamos los resultados, San Juan está cayendo 2-0, San Juan está cayendo por 2-0 ante 3 de febrero, después tenemos 2-0 para Cerro Verde también, para Eguponá contra Cerro Verde, anotó Aníbal Franco Florentini, los 2 goles, Blas Antonio. Perfecto, las informaciones instantáneas aquí con los compañeros que está trabajando en la parte técnica también. Para las informaciones se viene en cualquier momento cambio también en Iribucuá. Primero este tiro libre para el representativo visitante. Otra vez Ruiz frente a la pelota el número 10. Ya autoriza el árbitro. Centro arriba muy pasado. No alcanzó Núñez, o era Muñoz en este caso. Habrá salida, no pudo sacar ventaja de esta buena posición de Iribucuá. Y realmente no, era una muy buena. Van pasando los minutos y realiza ahora el otro cambio. Sánchez, ¿o quién va a salir? Para mí que Sánchez, que no quiere salir, pero se lo ve ya cansado. Y se prepara el 14, otro debut también. La categoría primera es Robler Cabrera. Bueno, termina el partido para Jair Mauricio Sánchez, que hace rato creo que estaba ya rengueando, problema físico. Creo que físicamente ya no da más el número 7. Ingresa, me decías, el número 14, Ariel Acuña. Robler Cabrera. Bueno, Robler Cabrera ya está en el campo de juego. Ya salió Jair Mauricio Sánchez. Aquí tiene la pelota San Nicolás en la zona ofensiva. Fonseca. Fonseca juega para Sanabria, se equivoca esta. Aquí sale el representativo de San Nicolás. Queda la pelota para Cubilla. Sergio conduce, va Cubilla. Falta y la tarjeta ahora del número 14. Bueno, primer toque, ni tocó el balón, fue directo al cuerpo de Cubilla. Ya tiene tarjeta amarilla entonces Robler Cabrera. Y se viene otro tiro libre para el conjunto de San Nicolás. Perfecto, tiro libre para el Sport San Nicolás. Cubilla, que ganaba ya la posición, tuvo que cortar con falta Robler Cabrera. Entonces la falta fue de Robler. Y el tiro libre va a ser para el elenco local, el representativo del Sport San Nicolás. Mostró el silbato el árbitro, es decir, que vaya a autorizar para que esto pueda valer, para que esto pueda tener la venia, el ok. Ahora sí, Fonseca, al centro arriba, Armoa gana en las alturas. Aquí queda para el jugador Núñez. Va Núñez, costado derecho, avanza Núñez, deja para Caicedo, baja un poco para la conexión. Ahí está Ruiz. Intentó la conexión con su compañero, otra vez Caicedo, pero no prosperó. Otra vez era buena la idea, pero faltó la conexión, Ariel Acuña. Realmente sí, era muy buena la idea, pero hubo también el corte ahí de uno de los defensores. Lateral, zona izquierdo es para el equipo de Iribucuá, que ya cumple. Ayala, va a la carga. La falta de Ayala, dice el árbitro, entonces va a ser tiro libre en su salida para San Nicolás. Bueno, el árbitro también que cobra de todo, cualquier pequeño toque. Así que bueno, ahí está, de a poco también se va desesperando el conjunto deportivo de Iribucuá, que mereció más que esto, al menos un gol en el partido, Blas Antonio. Mucha gente que está viendo la transmisión, saludos cordiales para cada uno de ustedes, a todos los grandes amigos y amigas en diferentes puntos del país, hasta inclusive en el extranjero están observando el partido, así que un cordial saludo a los familiares también de los jugadores, Ariel Acuña, que tuvimos reporte de sintonía. Realmente sí, mucha gente de Argentina viendo la transmisión, también gente de Colombia. Robler Cabrera que roba la pelota, va Cabrera, avanza Iribucuá, deja para Caicedo, pica Cabrera, pero el pase no estuvo buena. Entonces va a ser pelota en su salida para el arquero Benítez. Realmente era buena la idea, quien robó el balón, Cabrera, que hizo el pase a Caicedo,
y ya esperó la devolución, pero el pase de Caicedo ahí que no fue preciso, Blas Central. Saca como puede la defensa. El arquero en este caso el que sacaba, queda para Caicedo. Caicedo que remató pero bloquea la defensa de forma oportuna. Aquí Pavón, Pavón deja para Cabrera. Aquí está Cabrera. Hacia el costado derecho del avance, pica en este caso el pase, no hubo precisión otra vez. Y el árbitro que otorga 1 minuto de pausa para la hidratación, Ariel Acuña. Sí, señor. Mientras ya llegamos a los 74 minutos del partido en sí. Bueno, bajó un poco la intensidad también. Se lo ve ya algunos jugadores cansados, por sobre todo los jugadores del conjunto del Deportivo Uruguay, que lo buscó, le faltó profundidad. Se faltó esa última conexión. Los atacantes, poco participativo en la segunda etapa. Caicedo, capaz en los últimos minutos sí, pero después poco. Sánchez se cansó muy temprano. El 10 que buscó algo, pero tampoco mucho. Y San Nicolás que apostó más en defenderse bien y a apostar, bueno, al contraataque, ¿verdad? Que hasta ahora le está saliendo bien porque le está ganando. Tampoco tiene muchas opciones en el banco y creo que el partido va a apostar a eso en estos últimos 20 minutos que quedan en el compromiso, Blas. Sí, así es, Ariel. Bueno, tregua en el partido, señoras, señores, gana Sport San Nicolás. 1-0 el partido. Bueno, momento de hidratación que se va cumpliendo y nosotros podemos aprovechar también para seguir vendiendo, para seguir agradeciendo también a los patrocinadores que siempre apoyan, como siempre, el trabajo de Pulso Sport Más. Agradecemos a Fran Sport, es el presentador exclusivo de cada partido, de cada transmisión. Fran Sport, indumentaria deportiva. Te esperamos en nuestro local en la ciudad de Yacyretá. Estamos realizando uniformes con la gente de TV Cable Digital Multimedia. También nosotros agradecemos a Casa Alex, materiales de construcción en general, sección de ferretería, materiales para la construcción y muchos más. 0184-255-439. Bueno, aquí tiene la pelota en su salida. Finalmente va a ser lateral para el equipo de Iribucoa. Caicedo, este es Mario, deja para Cabrera, Robler, Cabrera, adelanta el centro por abajo, pero ya está el arquero atento. Daniel Benítez se queda con ese esférico y va a preparar la salida para San Nicolás. El arquero Benítez saca, intenta desviar Santander, pero ya queda en poder del arquero Jonathan Salvatierra. Ya sale el arquero. Pelota que queda aquí para la salida. Acuña, pica Acuña, queda para Caicedo. Aguanta Caicedo. A ver, juega con Ayala, peligro de gol. Caicedo. A ver qué pasó, falta. Falta de Santander. Qué buena posición. Creo que este al 10 no la saca nadie. Vamos a ver qué tal este tiro libre de Brasil. Bueno, tiro libre peligroso para el Sportivo Iribucoa. Bueno, creo que se puede animar, probar directo al arco Ariel Acuña. Es muy tentador esta posición. Sí, para mí que sí, va directo al arco. Y ojo, Caicedo, que no da el balón y dice, esta es mía, dice Caicedo. Bueno, Caicedo prácticamente se adueña de ese balón. Lleva bajo el brazo, ahora acomoda. Bueno, dice, este es mía. Voy a probar. Mario Caicedo, señoras y señores, se perfila como posible rematador el número 11. También se anima otra vez el número 10, Ruiz. Finalmente Caicedo cede otra vez a Ruiz. Ruiz para rematar, señoras y señores. Peligroso tiro libre para el elenco del representativo de Iribucoa. El número 10 se perfila para su diestro. Pierna derecha para el número 10. A ver, se va armando también la barrera. Son numerosas, son 6, Ariel. Sí. Bueno, pinta. Mirá que, bueno, Daniel Benítez también ahí con la responsabilidad. Pero va directo al arco. No tengo dudas de eso. Se nota preocupado. El arquero Benítez acomoda la barrera. Ruiz para rematar. El número 10 frente a la pelota. Iván Ruiz autoriza. Va Ruiz, remató.
Caicedo, el arquero, en segunda instancia se queda con ese remate. Bueno, faltó potencia y justo también en el medio. No forzó para nada Daniel Benítez el remate. Y bueno, con este desperdicio una clara oportunidad del conjunto del Sportivo Uruguay. Fonseca desvía, busca al jugador casaca 7 que corre, es Sergio Cubilla. Falta. A ver, ¿hubo falta? Sí, señor. Y será para el conjunto naranja. Tiro libre en su salida para el conjunto de Sportivo Uruguay a la visita, que pierde el partido 1-0 desde la primera etapa Ariel Acuña. Sí, y nunca supo después tener una buena oportunidad para llegar al empate. Manejó el balón, pero hasta ahí el conjunto del Sportivo Uruguay. Este es Ruiz, avanza Ruiz, falta. Tiro libre para Uruguay. Ya tiene tarjeta amarilla. Pero bueno, el árbitro tampoco era para algo más. Así que bueno, Atlético de Mayo está 5-1 ya ganando al conjunto de 3 de febrero. Santa Isabel, ahí está. Santa Isabel. Bueno, 2 de mayo, 5. Santa Isabel me decía 1. 1-1. Perfecto, ahí está la información que estamos compartiendo con todos ustedes. Tiro libre para Iribucua, que tuvo mucha pelota quieta en este partido. Y siempre Ruiz, otra vez él va a ser el encargado. Ya autoriza el árbitro. Ahí está Ruiz, centro, arriba la pelota. Va Caicedo, lucha el número 11. Va Mario Caicedo, pone el físico, gana. Sigue Caicedo. Gana el servicio de esquina. Finalmente el árbitro dice que va a ser saque de puerta. Bien la marca, otra vez Fernández, que nunca le dejaron espacio también a Caicedo para que se pueda acomodar. Buscó el arco, el grandote, pero nunca tuvo ese espacio en el partido. Daniel Benítez, el guardián del Sport San Nicolás, va a sacar. Retrocede para tomar impulso el arquero. Seguro va a sacar largo. Sí, señor. Pelota arriba. A ver para quién. Para Núñez. Con golpe de cabeza saca. Ruiz que desvía. Queda para Cabrera. Este es Robler. Intenta eludir la marca, pero ya sale a un costado esa pelota. ¿O todavía no? Todavía no salió. Entonces Robler. Cabrera. Deja para Jaime, el número 9. De un buen partido también Jaime, el capitán. Aquí deja para Acuña. Jaime otra vez. Este es Cabrera. Robler Cabrera. Avanza hacia la punta izquierda. Iribucua que va insistiendo. Iribucua que quiere el empate. Hasta aquí no lo está consiguiendo. Aquí sale Fonseca. Fonseca para San Nicolás. A ver, el árbitro que ya cobró, creo que la anterior. Anterior, Porque sí, después señor. hubo falta en perjuicio de Fonseca. Bueno, jugador que ha ido acá, Cubilla, el 7, también en este sector. Y bueno, ya llegamos a los 80, 82 ya. Falta poco en el partido, entonces. 82 Sí, sí. Ahí está, de falta. partido, Ariel Acuña. 82 ya del partido. 37 minutos, segundo tiempo. Es decir, que ya estamos entrando en la recta final de este partido. Sí, señor. Ya poco para que lleguemos a los 40 minutos. Ya autoriza el señor Aguilar la reanudación de este partido que estaba momentáneamente interrumpida tras esa acción Falta. de Cubilla. A ver qué pasó. Falta del delantero. Falta y se cambian palabras. Cubilla con el 13. Cubilla también hace su juego. Y ahora sale el conjunto del Sportivo Uruguay. Apura las acciones ya el árbitro del partido y sale Cabrera. Va Robler. Cabrera. Se cae en el piso, no hay falta. Queda para Ruiz. Iván Ruiz. Avanza el número 10. Sigue Ruiz, pisa ahora el balón. Juega con Jaime, otra vez Ruiz. Avanza Iribucua que no se cansa de insistir. Jaime. Ahora sí defiende bien también el representativo del Sport San Nicolás. La pelota que queda para el número 10 sufre la falta. El jugador Cristian Ortiz. Hombre clave, hombre importante en el Sport San Nicolás también para este 1-0. Y realmente sí, aguantó bien esta. No sé si hubo el toque, pero cobró el árbitro. Y hasta ahora va a enfriar ahí también el partido.
Algo que nunca supo hacer en el partido el conjunto del Deportivo Uruguay son los centros. Y teniendo a un grandote como Caicedo, nunca supieron aprovechar la vía aérea, Blas Antonio, porque en ninguna oportunidad hicieron un buen centro. Era una fortaleza que podrían haberlo aprovechado, pero en el partido ni uno tuvo ocasiones para hacerlo el conjunto deportivo Uruguay. Algo que corregir para el próximo partido, Blas Antonio. Bueno, tiro libre para Sport San Nicolás. Sanabria. Aquí armó a Gana. Con golpe de cabeza queda aquí para el número 11, Cabrera. Miguel Cabrera que levanta el esférico. Aquí quiere también Robler Cabrera, pero recupera. Aquí Sanabria pierde. Va el número 13, Núñez. Ahí está Jair. Núñez le pega. El remate se abre y se pierde afuera. Y aquí llegó otra vez a inquietar el equipo de Iribucuá. Y bueno, se animó porque le dejaron espacio. Fue abriendo, teniendo espacio. Por eso también es Caicedo que se enoja un poco ahí. Porque él en todo momento se le abrió para que le pase el balón. Y bueno, así de a poco se va yendo también el partido, Blas Antonio. El partido continúa 1-0. Gana el equipo local. Gana Sport San Nicolás. A este equipo nuevo de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol, que es el Sportivo Iribucuá. Así le está recibiendo el Sport San Nicolás. Aquí el árbitro otra vez para las acciones. Cayó, no sé si es el... Jair Núñez, no sé. Ahí está. Bueno, creo que cobró falta al final y va a ser balón para el conjunto de Sportivo Iribucuá. En su salida, en su campo todavía va a ser tiro libre para la visita que va insistiendo, va empujando, quiere el empate, pierde 1-0, levanta la pelota, Jaime que desvía, queda aquí para la salida el número 7 que empalma ese balón Sergio Cubilla, corre Ortiz, avanza Cristian Ortiz, gana la raya, viene el centro, no, centro, travesaño, va Pavón. Ahora sí, ya salió el esférico, dice el asistente. Esta vez el horizontal le dice no. El segundo tanto de San Nicolás. Bueno, por eso creo que el arquero dejó también porque ya cobró el offside. Porque era llamativo, iba al arco el balón. Ojo con esta. Va Caicedo, Mario le pega. Corner. A ver, desvía en el camino Ariel. Para mí que se desvió, pero el árbitro tampoco reclamó. No hubo en se desvió. Y ahora se prepara para realizar otro cambio. El conjunto de San Nicolás, el 18, Diego Martínez, que se prepara para ingresar, no sé quién va a salir, no sé si uno de los mediocampistas seguro, o Pavón será, pero ya pide el cambio, ¿quién? Pavón, sí señor, el extremo delantero del conjunto de San Nicolás, que no se apura para nada. Bueno, va a ingresar Casaca 18, se retira la 19. El 18 es Diego Martínez y se retira Ronaldo Pavón. El cambio, el segundo cambio en el Sport San Nicolás. Y los únicos cambios que tiene en el banco son los dos. Ahora acaba de realizar el conjunto de San Nicolás. Bien, va a salir Pavón. También hizo un buen partido Pavón. Y bueno, ingresa el 18, Diego Martínez, que estuvo también en ese equipo juvenil de San Nicolás el año pasado. Martínez también, que debuta oficialmente en la categoría primera. Y hablando de ese equipo, ¿qué pasó de Ferreira? Buen jugador también. Y sí, desapareció. No sé si se fue al otro equipo. Tengo la información con esta. Bueno, Cubilla aquí encontró esa pelota, no hubo marca. Sacó el remate por abajo. Aquí se salvó el representativo del Sportivo Iribucuá, Ariel Acuña. Sí, señor, ahí está otra vez. Recupera el balón. Bueno, perdió ahora y se viene. Bueno, muchas pérdidas del balón. Blas Antonio. Sale Lautaro Acuña. Ahí está el zurdo. Maneja la pelota. Adelanta para Ruiz. Iván Ruiz. Va, juega con Caicedo, avanza Iribucuá. Derlis Fernández de un excelente partido hoy. Saca toda prácticamente la saga. Lomakis y Fernández, para mí que por ahí vino el buen partido
o sea, por esa vía está ganando ahora el conjunto de San Nicolás, porque supieron hacer bien su trabajo la dupla central del día de hoy. Ayala se perfila, Ayala le pegó, atención, queda para Jaime. Ahora sí saca la defensa. Sí, señor, aquí inquieta de vuelta el equipo de Iribucuay. Sale San Nicolás de contra. Bien, aquí en la marca el número 4, Lazarte. Empalma esa pelota, queda para el jugador Cabrera. Ahí está Cabrera, adelanta buscando al jugador el 21, Sergio Santander, pero primero la marca. Finalmente presiona Iribucuá de vuelta. Este es el jugador Fonseca. Fonseca, ya está la defensa, responde como puede. Queda para Armoa, sale Armoa. Hubo falta, sí señor, en perjuicio de Armoa. Y va a ser tiro libre en su terreno para el representativo de Iribucuá. Sí, señor, y Ayala que se va a reclamar directo. Y ya tenemos tiempo cumplido. No sé si choque de cabeza ahí, pero Ayala fue directo al árbitro reclamarle algo. Bueno, ya tenemos tiempo cumplido. Yo creo que mínimo como 5 minutos debería de agregarle. Tiempo cumplido entonces, señoras, señores, damas y caballeros, amigos televidentes de Pulso Sport Más. A partir de ahora se va a jugar minuto de recuperación. Mientras está sentido, 2 hombres, 1 probando. Veremos, a ver, creo que es, a ver, Lautaro, uno que está lastimado. Y por el lado de Sí, hubo un choque. San Nicolás es Sanabria. Augusto. Que no se quiere levantar Augusto Sanabria ahí. El arquero que trata de levantarlo, pero bueno, ya está. Se viene este tiro libre. Va a tener Sportivo Iribucuá esta pelota quieta para poder cargar. Va para cumplir otra vez el número 10, Ruiz. A levantar el centro. Ruiz, pelotazo largo, arriba el esférico. Lomakis gana en las alturas. Aquí Sanabria. Hugo Sanabria también hizo un buen partido. Sí. Lateral derecho de San Nicolás. Bueno, monumental Lomakis y Fernández en el podio realmente del conjunto de San Nicolás. Va a salir San Nicolás que gana el partido 1-0. Ya se juega minuto de recuperación, tiempo cumplido. Ya se cumplió los 90 reglamentarios. Aquí Cabrera. Lucha Caicedo, pero primero llega Sanabria en la marca. Armoa. Queda para el número 7, Sergio Cubilla. Adelanta. Bien, aquí Santander. Se perfila, Santander le pega. El arquero Salvatierra. Ya sale Salvatierra con Rodríguez. Rodríguez se frena. Se apoya con el número 10, Ruiz. Iván Ruiz levanta el esférico. Ruiz. Aparece Jaime solo para el gol. Ya estaba anulada. Totalmente anulada la carga porque Jaime estaba en posición ilícita. Realmente sí, después el choque con el arquero Daniel Benítez, que se va a quedar ahí. Bueno, algo que nunca supo tener profundidad en el partido del conjunto de Sportivo Iribucuá, que de a poco va perdiendo, o sea, los 3 puntos el día de hoy, ni tuvo la oportunidad realmente para llegar, aunque sea al empate el día de hoy, la Santa. Señoras y señores, inminente el triunfo del Sport San Nicolás, que está consiguiendo un muy importante triunfo y un partido sufrido también Ariel Acuña, porque Sportivo Iribucuá mostró que un equipo interesante también, buscó la manera hasta inclusive de abrir la cuenta y después cuando estuvo 0-1 abajo intentó el empate hasta ahora, mi querido Ariel Acuña. Realmente sí, le faltó agresividad capaz o alguna otra cosa que hacer, pero hoy fue superior en el manejo del balón en el partido. Faltó algo en la pie final porque Iribucuá aprovechó la oportunidad que tuvo y nada más que eso. O sea, me refiero al conjunto de San Nicolás. Avanza Cabrera, Robler Cabrera gana la raya, sigue Robler, jugada individual, bueno, creo que exageró en esa jugada individual y ya pierde la pelota. Aquí Ruiz recupera. Qué Ruiz bien. juega con Ayala. Ahí está José. Juega con Jaime. Jaime está el empate. Va Jaime. Robler Cabrera no atropelló y saca como puede la defensa. Termina sufriendo Sport San Nicolás el partido. Y otra vez Lomakis. Qué bien le aguantó al capitán, al 9. Ojo con esta. Ahí está el arquero. Seguro se queda con la pelota. Y sí. Mirá que el 9 tenía ya para matar el arco y no le dejó espacio también. Lomakis después
Qué bien le sacó quite limpio ahí del capitán. Bueno, creo que oportunidades como esta ya no va a tener y ya terminó nomás. Bueno, señoras, señores, damas y caballeros, el árbitro dice hasta aquí, señoras y señores, las emociones, hasta aquí el partido, hasta aquí la fiesta del deporte aquí en el Sport San Nicolás. Gana el equipo local. Resultado final indica Sport San Nicolás 1, Sportivo Iribucuá 0. Sí, señor, ahí está. Bueno, lo ganó con lo justo. No le sobró nada tampoco a San Nicolás, porque con lo justo solo tuvo 2 opciones de cambio y aprovechó bien la oportunidad que tuvo. Puntos altos, yo creo que los centrales hay que decir. Y Cubilla en la delantera, y más que eso no tuvo el conjunto de San Nicolás. Y después el conjunto de Sportivo Iribucuá, que manejó bastante el balón, se ve que tiene condiciones, tiene muy buenos jugadores y vemos ahora qué hacer en el sentido que le faltó esa puntada final, cosa que mejorar, lo decíamos en los centros, porque tuvo un gran tote ahí en el área que nunca supieron aprovechar por la vía aérea, pero bueno, tiene condiciones, estoy seguro que va a pelear también en esta serie que va a estar durísimo. Recordemos que en este grupo mismo está también el actual campeón Garentá, con San Nicolás, Guponán también, que ojo que se preparó bien. Enseguida también vamos a pasar el resultado, jugó hoy contra el conjunto de Cerro Verde. Así que bueno, se viene un campeonato muy pero muy competitivo la Santander. Exactamente, como prácticamente cada año, cada vez mejor, más competitivo. La Liga Deportiva de Iribucuá. Hoy se completa la fecha 1 que arrancó entonces el fin de semana pasado ya con el partido entre Sportivo Grandante, el Atlético Sport Unido, que continuó ayer y termina hoy la fecha 1. Señoras, señores, termina este partido con el gran triunfo del Sport San Nicolás, que encontró el gol en la primera etapa y bueno, que supo también posteriormente aguantar el partido. A pesar que insistió bastante el Sportivo Iribucuá, hoy sacó la ventaja el equipo local con esta mínima diferencia y con los 3 puntos. Sí, señor, y vamos a irnos despidiendo de a poco también. No sé si algún otro agradecimiento. Bueno, déjame al compañero Paulino. Bueno, muchas gracias a nuestros auspiciantes, muchas gracias a Dulce Salado del Vato, Novedades Robinson, Casa Alex, muchas gracias a TV Cable Multimedia, agradecemos a Fran Sport por el respaldo y gracias a ustedes también por formar parte de esta cobertura. Volvemos nosotros el próximo fin de semana, si Dios permite, vamos a ver qué partido estaremos transmitiendo, así es que todos los partidos de la Liga Deportiva de Iribucuá vamos a estar haciendo la cobertura a través de este canal de YouTube, así es que les invitamos a que se suscriban también y nos reencontramos en cualquier momento. Hasta entonces.